Hoy empezamos la penúltima clase, como sabéis, mañana es la última clase del curso de construcción en BIM, ¿vale? Es la formación básica de tecnología en BIM construcción. Y siguiendo el planning original, que más o menos va cumpliéndose sobre la marcha, hoy el objetivo que tenemos es que entendáis la I del BIM. O sea, BIM tiene la B de Building, la I de Information y la M de Model, ¿vale? Building Information Model, ¿vale? Hemos estado modelando edificios todos estos días y el objetivo de hoy es que entendáis la I del BIM, ¿vale? La Information. La información que hemos ido dando al proyecto y información que hoy vamos también a completar va a ser clave para poder digamos, sacar la información del proyecto de cara, sobre todo, a hacer documentación, ¿vale? Esta documentación ya veréis que es clave en todo proyecto y que puede servir tanto para temas urbanísticos, para temas formales, para temas de dosieres, para cualquier tipo de información de memoria, para hacer conteo de materiales, de mobiliario. Existen muchísimas ramas de la construcción y de no la construcción, de elementos de ciencias anexas a la construcción, como por ejemplo la venta de inmuebles o el mantenimiento de edificios o el simple hecho de poder mobiliario, de gestionar mobiliario, de gestionar infraestructura. Existen muchas cuestiones relacionadas con los edificios que se pueden nutrir de la información que se puede sacar de los mismos, ¿vale? Leer planos, pues no es tan sencillo. Ahora, leer una tabla, todo el mundo sabe leer una tabla. Si te dice que la habitación tiene 18 metros cuadrados, eso todo el mundo lo entiende. O si te dicen que hay aquí 62 sillas, pues eso todo el mundo lo entiende, ¿vale? Entonces, hoy lo que vamos a centrarnos es a ver lo que sería esta parte de información y datos y tablas, que no es sencillo, que no es algo inmediato y que a priori es poco intuitivo, ¿vale? Pero con esta clase tendréis más que suficiente tanto para vosotros generar las tablas que queráis como para poder vosotros mismos leer las que ya existen, ¿vale? Vais a entender cómo se gestiona este tema de tablas. No obstante, hoy esta primera parte de la clase va a estar a caballo entre la clase anterior y esta, porque en la clase anterior lo último que hicimos antes de terminar fue empezar en la última parte de visualización, es empezar con el tema de cotas y tamaños de los elementos, ¿vale? La clase anterior, para que, bueno, por lo que pudisteis asistir, la tenéis grabada y la vais a poder ver en breve, pero la clase anterior nos centramos en el tema de representación. Aprendimos a hacer planimetría, o sea, hacer planos bidimensionales, hacer, digamos, lo que sería la planimetría de un edificio a partir de las vistas que tenemos del mismo, ¿vale? Podríamos hacer vistas de cualquier, digamos, tipo de vista en planta, en sección, tridimensionales. Estuvimos viendo todo el tema del espacio papel y espacio modelo, que esto aquí en BIM se llama vistas y planos, ¿vale? Tiene una mentalidad mucho más intuitiva, ¿vale? Es mucho más intuitivo el BIM que el CAD a la hora de representar y generar información visual. Y también estuvimos bastante tiempo, invertimos bastante esfuerzo en aprender todo lo relacionado con las vistas. ¿Qué vistas se pueden duplicar? ¿Cómo se duplica una vista? ¿Qué información existe en la vista? ¿Qué es esto del rango de vista? ¿Qué es esto del elemento subyacente? Etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de información puedo hacer que aparezca de un lado a otro y cómo hacer, digamos, que de un mismo proyecto, de una misma construcción, pueda haber diferentes representaciones, ¿vale? Esto es una de las cosas más potentes que tiene el BIM, que en CAD no existe. O sea, si tú dibujas una línea roja en CAD, es una línea roja, no tiene varias opciones de representación, será por siempre una línea roja, pero en BIM existe mucha variedad y muchas opciones que se pueden trabajar, ¿vale? Os recomiendo esta clase para los que no habéis podido asistir. Es una clase estanca que solamente la tenéis, digamos, con ese tema, y la clase de hoy la podéis seguir perfectamente sin necesidad de haberla visto, porque son compartimentos diferentes. Bien, la clase de hoy, como digo, nos vamos a centrar en las tablas e información del proyecto. Nos vamos a centrar en los números, en los datos, en la información no gráfica que podemos representar, ¿vale? Sobre todo, como digo, tablas. Respecto a este tema de tablas, una cuestión que está a caballo entre la tabla y el plano son las cotas.
Las cotas o las dimensiones de un proyecto son súper importantes porque hacen que sea más sencillo leer esa información. Si yo sé que esta habitación tiene 10,42 de ancho, pues será mucho más fácil saber de qué dimensión estamos hablando que si simplemente me enseñan la imagen sin nada, ¿no? Sin información. Lo último que estuvimos haciendo, en la clase anterior fue diseñando o aprendiendo a colocar estas cotas de manera sencilla o de manera, digamos, básica, ¿vale? No nos centramos en cotas complicadas, no hicimos cosas muy difíciles, ¿vale? Hoy vamos a ver las funciones más difíciles que podemos relacionar con las cotas. Sin embargo, vimos dos cosas súper importantes. Lo primero, y esto es lo que a la gente le cuesta cuando está haciendo las cotas, es que tenéis que entender que del CAD al BIM hay mucha diferencia. En el CAD, cuando yo tengo que acotar diferentes distancias entre diferentes líneas, es súper fácil y nadie se equivoca porque cuando yo tengo dos líneas que tengo que hacer una dimensión, yo puedo acotar desde cualquier punto a cualquier punto sin ningún problema. ¿Veis? Yo puedo ir haciendo diferentes cotas sin ningún tipo de restricción. Pueden ser cotas, como estoy viendo aquí, alineadas, o si me voy aquí al apartado de cotas, pueden ser cotas lineales, como digo, cotas alineadas o cotas como quiera. O sea, tenéis mucha libertad en las cotas en CAD. Sin embargo, las cotas en BIM son un poco más complejas. ¿Por qué son más complejas? Por dos razones. La primera es porque en BIM toda cota, todo tamaño está relacionado con un objeto físico real. Es decir, si yo acoto en CAD, yo tengo la posibilidad de hacer una cota en algo que está vacío, hacer una cota en el espacio, una cota de un punto en la nada a otro punto en la nada. Esto sí se puede hacer en CAD. Sin embargo, en BIM esto no se puede hacer. Esto que estoy marcando aquí, estas cotas, no pueden existir en BIM y sí existen en CAD. Eso es una cosa que le cuesta trabajo al principio a la gente a hacerse a la idea. Y la segunda traba o la segunda problemática que os encontráis es que las cotas siempre tienen que representar dimensiones concretas de estos parámetros. Me explico, tienen que representar elementos que estén fácilmente representables. Por ejemplo, si vuelvo a poner el ejemplo de estas dos líneas, si estas dos líneas fueran dos muros, la dimensión de este muro a este otro muro, en CAD yo puedo representarla allá donde yo quiera, puedo colocar la cota donde yo quiera, en cualquiera de los puntos que distribuye esta línea, que voy a poder pincharla sin problema. Pero si esta misma representación me la llevo al BIM, el problema que tengo es que si yo hago una cota desde este muro hasta este muro, al no ser paralelos, al no ser la cota igual en toda su longitud, tengo que seleccionar algún punto real, algún accidente que tenga dentro del muro para poder acotar esa distancia. Si yo intento acotar un punto cualquiera de este muro con otro punto cualquiera de este otro muro, me daré cuenta que no se puede. No podré acotar desde un punto cualquiera del muro a otro punto cualquiera del muro. Siempre tengo que tener, si voy a hacer dos líneas que no son paralelas, una distancia desde la línea a un punto que esté de manera real en lo que sería el paramento. ¿Eso qué significa? Que acotar en BIM normalmente es más laborioso o un poco más complicado que acotar en CAD. El caso más complicado, o el caso que normalmente es más dificultoso, es cuando acotamos cotas en diagonal. Cuando acotamos diagonales o acotamos elementos que tienen una distancia, que va de punto a punto, siempre el problema está en que esta distancia de punto a punto suele complicarse por dos razones. Primero, por esta que estoy diciendo, porque las cotas, cuando las lanzo, tienen que ser algo físico, tiene que ser algo que esté tangible, que esté real. Y segundo, porque tenemos que usar el tabulador. El tabulador es el gran aliado de hacer cualquier tipo de cota en BIM. ¿Por qué? Porque cuando yo acoto algo en CAD los elementos son unidimensionales. Una línea es una línea, un punto es un punto, una circunferencia es una circunferencia, son elementos geométricos puros. Sin embargo, en un muro tengo múltiples capas,
estas capas pueden estar unidas con otras capas de otro muro y unir un muro o seleccionar un punto de un muro es mucho más complejo porque tiene muchos trocitos, muchos puntitos y muchas opciones. Si yo acoto, por ejemplo, le doy aquí al botón de acotar, acoto este muro, veré que puedo acotarlo a eje, que sería esta línea de puntos. Si yo le doy al botón de tabulador, cambio al eje central. Si le doy al tabulador, cambia a esta capa. Le doy al tabulador, vuelve al eje y puedo ir variando en función de cómo vaya moviéndome y según le voy dando al tabulador entre las diferentes capas para poder acotar de capa a capa o poder acotar de cualquier dimensión que a mí se me ocurra, ¿de acuerdo? Fijaros muy bien que cada vez que voy pasando de un lado a otro se va señalando en azul, un azul muy tenue. El azul es muy difícil de ver porque es muy tenue respecto al negro que tiene por defecto. Voy a ponerle una escala un poco superior para que lo veáis mejor. Pero al contrario, una escala ahí. Y aquí se puede ver un poquito mejor como la línea azul pues se ve, digamos, más señalada. Bien, cuando tenemos que acotar distancias de esquina a esquina, la cosa se complica. Porque claro, si yo me meto en una esquina, tengo la línea de arriba, tengo la línea de abajo y tengo que ir pulsando el tabulador hasta que aparece un punto. Esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que prácticamente no se ve, solamente lo ven prácticamente gente que tenga visión perfecta, es ni más ni menos que seleccionar el punto de la esquina de este muro, ¿vale? No sé si se ve bien, ahora sí lo vais a ver mejor, ¿vale? Ahora lo vais a ver mejor porque estamos más cerca, entonces mientras más cerca lo veis mejor. Ahí estáis viendo este muro, este punto azul oscuro que está sobre esta línea negra. Ahí estamos seleccionando el punto de intersección entre estos dos muros. Y si hago clic, ya estoy acotando a partir de este punto. A partir de este punto, si quiero acotar hasta este otro punto, me tocará hacer algo parecido y de esta manera podré acotar, digamos, las distancias que correspondan, ¿vale? Es decir, el gran problema que me puedo encontrar para hacer cotas es que si voy a hacer líneas, si voy a acotar distancias desde un muro a otro muro, es muy importante que tengáis en cuenta si es paralelo o no, y si voy a hacer cotas en diagonal, también es muy importante que tengáis en cuenta que estas cotas en diagonal, es muy importante que estas cotas, como digo, en diagonal, estas cotas alineadas, si van de punto a punto, la dificultad que tiene es que tengo que partirme los cuernos para que esto vaya a un punto y esto vaya al otro punto. ¿De acuerdo? Bien. Este sería, digamos, uno de los problemas. El segundo de los problemas que me puedo encontrar es que incluso haciendo esto, haciendo esta cota de punto a punto y viendo las diferentes opciones que tengo de cota alineada, cota de cota alineada, cota lineal, etcétera, etcétera, no llegue a hacer fácilmente la cota de esquina a esquina. Es decir, yo quiero hacer la distancia diagonal que va desde este punto hasta otro punto. Entonces, ¿cómo lo hago? Puede llegar un momento de frustración de no saber cómo hacerlo. Yo en este caso os voy a decir dos cosas importantes. Primero, cuando estamos acotando la diagonal de un elemento, esa diagonal tiene que estar, digamos, definida en un objeto existente. Volvemos a lo mismo. Si yo quiero acotar de punto a punto, este punto que yo tengo tiene que estar alojado en la misma dimensión o en el mismo componente que yo quiera acotar. Por lo tanto, en este caso, el suelo de esta estancia es la que me va, digamos, a posibilitar poder hacer esta diagonal de punta a punta. Es decir, si yo acoto seleccionando los muros, no me va a permitir hacer la esquina. Sin embargo, si yo selecciono lo que es el borde de este suelo, si yo tengo el suelo con la misma dimensión y me voy a la esquina del suelo y después me voy a la esquina, como digo, del suelo, ahora sí me deja hacer la cota diagonal. Esta magia arcana, este vudú que estáis viendo, es ni más ni menos la desgracia principal de los que empiezan a hacer BIM y se dan cabezazos contra la pantalla. Y es que acotar elementos que no sean ortogonales es un coñazo, ¿de acuerdo? Solución. La solución número uno es saber que elementos que están unidos, como por ejemplo los suelos y elementos horizontales, se pueden acotar con mucha más flexibilidad que elementos verticales. O sea, acotar de muro a muro es mucho peor que acotar suelos, cubiertas o techos. Sin embargo, otra de las cosas que yo creo que es muy importante es que entendáis que en algunos casos será necesario elementos auxiliares o apoyaros de construcciones auxiliares. Me explico. Si yo quiero, si yo no tengo
un elemento que vaya de un punto a otro y necesito hacer esa cota porque quiero hacerla sí o sí, podéis ayudaros siempre en el apartado de anotar por líneas de detalle. Una línea de detalle no es ni más ni menos que una construcción auxiliar que tiene múltiples funciones. La primera, como vimos el día anterior, es hacer mayor detalle o hacer elementos bidimensionales que te pueden ayudar a dar más detalle a tu vista 3D. Por ejemplo, vimos el día anterior que podíamos hacer duplicar vista con detalle. ¿Vale? Estuvimos viendo que era duplicar vista con detalle y duplicar vista sin detalle. Pues dentro de esas opciones de detalle tenéis la opción de hacer una línea y de hacer diferentes elementos como línea de detalle. Si hacéis una línea, por ejemplo, aquí, y hacéis escape y hacéis otra línea, por ejemplo, aquí, os aseguro que estas líneas auxiliares sí te permiten hacer cualquier tipo de operación que tengáis que hacer entre cota y cota o cualquier tipo de chanchullo que queréis hacer a nivel de acotado. Entonces, si veis la cosa muy cruda a nivel de acotación y veis que no os sale y veis que estáis dando cabezazos, muy fácil, os construís en ese punto que queréis acotar una pequeña línea de detalle minúscula que casi sea imperceptible y en la otra esquina otra línea de detalle que sea casi imperceptible y acotáis de acuerdo a la línea auxiliar. Esta línea auxiliar os sirve de manera bastante sencilla para poder, digamos, ajustar este punto, que aquí lo estáis viendo, el punto de la línea auxiliar, y este punto automáticamente ya se te va a permitir seleccionarlo con este otro punto de la línea auxiliar y te permite hacer la cota diagonal tan pedida o tan problemática que no te dejaba hacer sin necesidad de recurrir al suelo, sin necesidad de recurrir a lo que es el apartado horizontal o el suelo de esta estancia, porque queréis que el suelo vaya por fuera y la cota, por ejemplo, queréis que vaya por dentro, ¿vale? Todo este tipo de trucos, todo este tipo de problemáticas, tenéis que entender que no es ni más ni menos debido a que debe de existir una relación geométrica entre esos elementos de manera individual. Y tenéis que entender que este muro vertical y este punto que estáis seleccionando, esta arista del muro, dependiendo a la altura que estéis acotando, puede tener una dimensión u otra. No estáis seleccionando un punto, estáis seleccionando una arista. El borde de un muro no es un punto, el borde de un muro es una línea vertical que tú la estás viendo como un punto, pero realmente es una línea. Entonces, al no tener un punto, por así decirlo, homogéneo, al no tener un punto en una altura determinada, realmente no sabe qué distancia hay de punto a punto en un muro porque realmente es una arista. Entonces, en el momento que deja de ser una arista porque estáis poniendo una construcción auxiliar o porque es un suelo que sí es bidimensional en esa planta, es cuando deja acotar. Por ejemplo, si yo este muro, en lugar de verlo en planta, lo veo en alzado, me voy por ejemplo al alzado este, y me dedico a acotar este muro en alzado, aquí sí nos va a permitir hacer todo tipo de acotados, incluso acotados diagonales, siempre y cuando yo seleccione punto a punto. Es decir, si yo selecciono la esquina de un muro, ¿vale? Un punto de una esquina de un muro y la otra esquina de un muro, aquí sí nos va a permitir hacerlo de manera adecuada esta diagonal. ¿Por qué? Porque aquí en esta vista sí estoy trabajando en 2 dimensiones con este paño, ¿de acuerdo? Siempre que tenga algo que está en verdadera magnitud en la vista que estoy trabajando, sí me deja acotarlo de manera libre. Si yo tengo que ese muro está cortado, está seccionado y tiene una arista que tiene más longitud, que tiene, digamos, diferentes opciones, tenéis que entender que esta cota tridimensionalmente puede tener muchas dimensiones y por lo tanto no te permite hacer, ¿de acuerdo? Por último, respecto a este tema de cotas, la historia o lo complicado surge cuando tenemos que hacer acotaciones de vistas tridimensionales. Si quisierais acotar elementos en 3D, tendríais que obligatoriamente bloquear la vista. Me explico. Una vista 3D, ya vimos el día anterior cómo ordenarla, cómo prepararla para que se muestre en un plano. Esta vista 3D con el botón de Shift o con el botón de mayúscula, con el botón, digamos, botón de Shift, este de aquí, Shift, ¿vale? Este botón de aquí, el botón de Shift, ¿vale? El de mayúscula, el de la flechita para arriba. Si pulsáis ese botón y a la vez botón derecho, podéis hacer órbita en el modelo 3D, ¿vale? Si hacéis órbita en el modelo 3D, como podéis suponer, si yo pongo aquí una cota y muevo esta órbita, la cota, lo que es el número,
pues lo voy a ver de lado o incluso puedo dejar de verlo si me muevo mucho. Para evitar esto, la única manera de poder crear cotas y de poder crear etiquetas en una vista 3D es bloquearla. Bloquearla es ni más ni menos que aquí, en la casita aquí abajo, darle a bloquear vista. Bloquear vista lo que hace es que esta vista 3D, podéis darle bloqueada, y lo que hace es como pararla, ¿vale? Como dejarla, digamos, freeze, ¿vale? Parada 100%. Al bloquearla, ya te permite colocar textos, ¿vale? Te permite colocar letras e incluso, ¿vale? Te permite colocar cotas de manera sencilla dentro del paramento. Pero ¿por qué, insisto, está bloqueada? ¿De acuerdo? En el momento que deje esta bloqueada, no te permitirá colocar cotas, ¿de acuerdo? Tenéis que entender que este proceso es un poco más complicado porque estamos hablando de que está acotado, siempre irá en el plano que tengáis de trabajo, ¿vale? Pero en principio tenéis que entender que lo principal para que esto ocurra, que tú puedas representar textos, cotas y dimensiones dentro de un plano, lo importante o lo clave, el primer paso es que bloqueéis esta vista. A partir del bloqueo de esta vista es cuando te permitirá hacer todo este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengáis esta vista bloqueada, todo esto ocurrirá. Si yo vuelvo y lo desbloqueo, ya dejará de, digamos, de poder mostrarme de manera adecuada estas cotas, ¿de acuerdo? Entonces, entended que tanto las cotas como lo que veremos ahora, que son las etiquetas, también te obliga, como estáis viendo, a orientar esta vista de una manera bloqueada, ¿de acuerdo? Para que, digamos, estas notas, estas letras, estos textos se muestren de manera estática y tú puedas controlar su posición y controlar que la información aparece de manera adecuada, ¿de acuerdo? Bien, en esta línea de información, esta línea de datos, tenéis que entender que todo esto que estamos trabajando aquí cambia en tiempo real. Gracias a que estamos trabajando con objetos que están referenciados y estamos seleccionando objetos reales de un objeto 3D, si yo muevo este muro, todo se mueve con este muro. Las cotas se mueven, esta otra cota se mueve, el muro se mueve, o sea, no tengo que hacer nada. Todo este trabajo, todas estas restricciones que nos estamos encontrando, el objetivo principal que tienen es agilizarnos el trabajo si queremos hacer cambios drásticos en el proyecto. Entonces, si tenemos un cambio que vaya a suponer mover o cambiar algún objeto, todo se adapta a lo que hubiera anteriormente sin necesidad de empezar de cero. Ese es un poco el objetivo que tiene todas estas restricciones, todos estos truquitos que tenemos que saber, ¿de acuerdo? El poder modificar en tiempo real y de manera fácil todo de manera interesante. Vale, este sería, digamos, el trabajo con las cotas. Lo último que vamos a ver antes de ver las tablas son todo lo relacionado con las etiquetas. Ya hemos aprendido o ya vimos en clases anteriores un tipo de etiqueta que es el tipo de etiqueta más utilizado. Las etiquetas más utilizadas, las más básicas de todas, son las etiquetas de habitación. Una etiqueta de habitación era el texto que yo ponía cuando yo ponía las habitaciones, que nos dice el número de habitación, el tamaño de la habitación y el nombre de la habitación. ¿De acuerdo? Esto era, si os acordáis, una etiqueta de habitación que yo puedo seleccionar y borrar perfectamente y me la puedo cargar siempre. Yo siempre puedo eliminarla. No es recomendable porque entonces dejo de saber cómo se llama y qué superficie tiene, pero siempre podéis volver a colocarla así de fácil. ¿Vale? Entonces, etiquetar un espacio. Este mismo concepto de etiquetar estancia lo podéis hacer de cualquier parámetro, de cualquier dato o de cualquier elemento que queréis hacer. Por ejemplo, si quiero saber las capas de este muro y que aparezca en un texto en el plano, puedo irme al apartado de anotar y dentro de anotar etiquetar por categoría. Etiquetar por categoría significa sacar de ese elemento, en este caso un muro, todos los datos desglosados. Me voy aquí a etiquetar por categoría y selecciono el muro. Cuando selecciono el muro, me aparecerá la siguiente información. No existe ninguna etiqueta por defecto cargada para muros. ¿Desea usted cargar una? Le decimos que sí. Y nos carga lo que serían la biblioteca del modelo, las bibliotecas que ya conocíamos antes, lo que serían
las familias que ya vimos en clases anteriores, y dentro de las familias que tenemos, una de las familias que tenemos son las familias de anotación, ¿vale? Las más sencillas, las más inmediatas, son las familias de anotaciones, ¿de acuerdo? Estas anotaciones, ¿de acuerdo? Incluyen muchísimos tipos de etiquetas, tanto etiquetas de tubería, de símbolos, de mecánica, estructural, eléctrico, incluye un montón de letreros y entre ellos las etiquetas en sí. Las etiquetas son ni más ni menos que letreros que nos permiten sacar información de cualquier elemento constructivo, ¿de acuerdo? Pueden ser pilares, suelos, muros, multicategoría, montaje, habitación. Estos son ya elementos que ya están preparados que podéis utilizar. Familias de etiquetas. Y la que nos va a interesar ahora mismo es la etiqueta de muro. La seleccionamos, le damos a aceptar o abrir y automáticamente ya nos permite, como estáis viendo, irnos a cualquier muro y nos lanza un pequeño letrero donde podemos ver el nombre de cómo se llama el tipo y la familia. Esto es un muro que está categorizado como uso exterior y se llama ladrillo en entramado metálico, ¿de acuerdo? Esta información que aparece aquí se puede modificar, se puede cambiar. ¿Cómo se cambia? Editando la familia. Ya vimos que las familias pueden cambiarse. Y en este caso, cambiar las etiquetas es bastante fácil, porque en este caso, como estáis viendo, tenéis como una especie de letrero negro alrededor, cuadrado negro. Tenéis aquí arriba un letrero que pone 1T y aquí abajo otro letrero que pone nombre del tipo, ¿vale? El letrero de arriba que pone 1T pone que el texto tiene un tamaño de 2 milímetros y el texto de abajo pone que el tamaño que tiene es 1,5 milímetros y está en cursiva. ¿Para qué sirve? Esto sirve para que de manera automática, como vimos en el caso de los metros cuadrados de las habitaciones o como vimos también en la clase anterior en las cartelas de los planos, de manera automática nos ayude a sacar la información sin necesidad de nosotros tener que escribir nada. Sin tener que escribir nada, nos va a permitir poner el letrero que queramos de manera automática en tantos puntos como queramos, sin necesidad de escribirlo o de copiar ese texto y que después tengamos que cambiarlo. Cambias una vez y cambias todo a la vez. Para decidir qué texto pone en cada caso, tenéis que entender que el texto lo podéis editar. El texto de etiqueta se puede editar. Por ejemplo, si selecciono este punto 1T y le doy aquí a editar texto, puedo seleccionar de todas las características del muro qué es lo que quiero que me muestre por defecto. Por ejemplo, lo que me está mostrando ahora mismo es la marca de tipo. La marca de tipo es un valor que se puede incluir dentro de la información del muro, pero en este caso, al no estar incluida, aparece vacía o aparece una interrogante. ¿Vale? Este interrogante, esta marca de tipo, es la interrogante que aparece cuando yo marco aquí la etiqueta en anotar, ¿vale? Etiqueta de categoría, y aparece, digamos, como estáis viendo aquí, una interrogante. Esa interrogante se debe a que yo la marca de tipo de este muro, cuando yo selecciono el muro y busco la marca de tipo, en este caso busco, en el caso de cada uno de los muros, busco la marca de tipo, ¿vale? En este caso un muro que tiene varias capas, pero si me voy al muro, por ejemplo, que se llame exterior ladrillo entramado metálico, ¿vale? Me voy al muro entramado de muro con entramado metálico, ¿vale? Y podemos ver, ¿vale? Esto es un muro que está aquí, este muro, si veo la marca de tipo, ¿vale? Aparece vacía. Al no estar rellena, no tiene nada que mostrar y por lo tanto sale un interrogante, ¿de acuerdo? Pues bien, si os interesa que en lugar de que aparezca la marca de tipo, que es un parámetro que no estáis trabajando con él, os interesa que aparezca otro valor, por ejemplo las capas, o por ejemplo el ancho, por ejemplo cualquier caso, podéis siempre editar el tipo y quitar este valor, este parámetro, y meter el que queráis. La anchura, la aspereza, el comentario, el costo, la descripción de montaje, la longitud, la marca, el modelo, etcétera, etcétera. Nombre de familia, aquí tenéis todas y cada una de los valores que podéis incluir. Por ejemplo, vamos a poner el área, ¿de acuerdo? Si yo incluyo el área de este muro, puedo aceptar. A partir de ese momento, cargando en proyecto y sobreescribiendo, aparecerá aquí arriba, en valor que tenga del proyecto, el valor de metro cuadrado que tenga en cada caso. Y por supuesto, si yo voy colocando etiquetas, en anotar etiquetas,
en cada uno de los muros, aunque se llamen igual, ahora variará los metros cuadrados que tengo en cada caso. Ya empiezo a mostrar de manera gráfica y de manera muy rápida información del proyecto que me interesa, como por ejemplo los metros cuadrados de cada uno de los elementos constructivos. Esto, como estáis viendo, es etiquetar y es usar parámetros automáticos asignados a elementos constructivos que son variables, no solo de tipos diferentes, sino también con valores geométricos que obviamente no son los mismos, pues no es lo mismo este muro que es más largo que este que es más corto o este que es mucho más largo. Evidentemente, en cada uno de ellos habrá diferentes valores en cada caso. Por supuesto, este valor está restándole la superficie de los elementos que tiene incluidos. Por ejemplo, si le quito esta ventana, automáticamente aquí aparece un valor y si le restauro la ventana, aparece otro valor diferente. Si quiero que tenga más o menos decimales, siempre puedo volver a editar la familia, volver al área y decirle que el área, en lugar de dármela con valores, con metros cuadrados y sin decimales, aquí abajo, en editar formato y unidades, puedo pedirle que me lo dé con 2 decimales y con el símbolo del metro cuadrado, por ejemplo. Y a partir de ese momento me da el valor con ese criterio, con un criterio en el que tengo 2 decimales y el número del metro cuadrado después. Podéis, digamos, hacer virguería con este proceso. Y insisto, una vez que tengáis cómo queréis representar la información, será muy sencillo representarla, esos datos, esos números, esa información de manera atractiva y de manera útil, ¿de acuerdo? Incluso en planos bidimensionales o incluso tridimensionales. Todo esto que estamos haciendo bidimensionalmente se puede hacer tridimensional si bloqueamos la vista. Si bloqueamos la vista, podemos hacer lo mismo en anotar, etiqueta categoría y puedo hacer lo mismo en cada uno de los muros, igual, pero tridimensionalmente, ¿vale? Porque estoy bloqueando la vista. Estoy bloqueando la vista y se me permite hacerlo. En el momento que desbloquee la vista, se quita las etiquetas y no puedo, digamos, hacerlo igual, ¿vale? Eso es lo que hemos dicho antes y aquí lo estoy viendo más claro. Bien, este sería, digamos, el proceso de acotado avanzado y de etiquetas. Esto es la clave, la diferencia entre un CAD y un BIM. Hasta ahora todo el mundo estaba de acuerdo que podía medio hacer pasar un CAD por un BIM. O sea, si yo me pego un curro muy importante, puedo hacer un modelo 3D que sea igual en CAD y en BIM. Pero esto, el tener etiqueta, el tener datos y el que calcule automáticamente todos los números y todas las restricciones, esto es inherente al BIM. O sea, esto es BIM porque necesitamos los datos y aparecen de este modo. Bien, una vez que tenemos claro cómo funcionan las etiquetas, lo que es más importante de toda esta clase es que entendáis que estas etiquetas lo que tienen dentro son parámetros. Los parámetros del BIM son cada uno de estos datos que podéis sacar del modelo para mostrarlos y hacerlos visibles. Y los parámetros son infinitos, son parámetros infinitos en el sentido de que tenéis muchísima cantidad y muchísima variedad de posibilidades de información que podéis sacarle. Incluso podéis crear vosotros los mismos. Vosotros podéis crear vuestros propios parámetros y crear la información que necesitáis a la carta. Entonces, en el momento que estos parámetros pueden ser de mucha variación y que podéis crear vosotros los mismos, obviamente esto se abre en un abanico inmenso. Por ejemplo, si queréis meter un parámetro que se llame estado del muro, podréis crear un parámetro que se llame estado del muro y os puede, digamos, permitir crear uno nuevo que se llame parámetro, sin parámetro, estado del muro. Este parámetro es un parámetro común a todas las disciplinas, no es un parámetro de energía, no es un parámetro de fontanería, es un parámetro común, es un parámetro de texto y es un parámetro, digamos, que no es numérico, ni es un área, ni es distancia, ni longitud, es un texto. A partir de este momento, cuando tenga este parámetro ya aceptado, ¿vale? Dentro de lo que serían los parámetros por defecto que tengo, en este caso, bueno, puedo crearlo nuevo, pero vamos, si no, lo voy a crear, que tenía aquí creado un parámetro por defecto,
pero bueno, no me deja guardarlo. Si no, lo voy a guardar en otro lado. Voy a guardar... Es que tendría que haber ejecutado como administrador para esto, pero bueno, si no, voy a hacer una cosa. Voy a crear una biblioteca nueva. Estoy creando como compartido, pero esto es más información de la que necesitáis ahora mismo. Si yo creo cualquier parámetro, voy a poder modificarlo dentro del listado de parámetros que me aparecen aquí. Me explico. Si yo quiero que aquí aparezca, por ejemplo, el valor de estado del muro, porque este muro a lo mejor está deteriorado y este muro está en buen estado, puedo crear parámetros hechos por mí aquí en gestionar. Puedo aquí crear parámetros de proyecto, por ejemplo, y puedo añadir un parámetro, igual que antes, que sea estado del muro, que sea por cada ejemplar, cada muro diferente tenga un parámetro diferente, que sea solo en este proyecto y que sea solamente para los muros, ¿vale? Entonces yo puedo aplicarle a los muros un parámetro de estado del muro que sea común, que sea de texto y que sea un parámetro de texto, ¿de acuerdo? A partir de ese momento le doy a aceptar y en cada muro me aparecerá aquí abajo la opción de estado del muro. Esta opción de estado del muro yo puedo, ¿vale? Yo puedo, en este caso con un muro doble, pero este de aquí abajo, por ejemplo, si aparecerá en estado del muro, puedo poner muro en buen estado, ¿vale? Y a partir de tener este parámetro, que yo puedo crearlo como parámetro para trabajar con él, yo puedo también en las etiquetas que he creado meter ese parámetro como parte de la etiqueta. Puedo esta etiqueta de área, por ejemplo, editarla y decirle que no, que el área no lo quiero. Quiero el estado del muro, ¿vale? Aparecerá aquí la opción de estado del muro y podré, digamos, incluirlo, ¿de acuerdo? Este será, digamos, la clave. Para yo poder meter parámetros dentro de lo que serían las etiquetas, es muy importante que estos parámetros que yo incluya sean parámetros compartidos, ¿de acuerdo? Los parámetros compartidos son simplemente parámetros que se pueden pasar de un proyecto a otro. Son parámetros que se pueden arrastrar y que se pueden utilizar de un sitio a otro. Los parámetros que tenéis la posibilidad de crear en Bing son parámetros de proyecto, parámetros que solo aparecen en ese proyecto o parámetros compartidos que se pueden meter en varios proyectos. La diferencia de uno y otro es que los parámetros de proyecto se guardan dentro del archivo RVT y los parámetros compartidos se guardan dentro de un archivo TXT fuera del proyecto para utilizarlo más adelante. Por lo tanto, para que no tener problemas, os recomiendo que creéis vuestro propio TXT de parámetros, ¿vale? Que sea, por ejemplo, parámetros TXT, y tú dentro de esos parámetros puedes crear tantos parámetros como quieras. Creas un nuevo grupo que se llame muros, ¿vale? Parámetros de muros, ¿vale? De muros. Y dentro de esos grupos de parámetros muros, creas un nuevo parámetro, de nuevo, estado del muro, que sea común, ¿vale? Y que sea de texto, ¿de acuerdo? Estado del muro 2, por ejemplo, para que no coincida con el otro. Le doy a aceptar y ahora sí me lo acepta. Y cuando creo el parámetro de nuevo, ¿vale? Cuando creo el parámetro de nuevo, este parámetro que yo puedo generar es un parámetro que ya está compartido. Por lo tanto, cuando yo tenga ese parámetro dentro de lo que serán los muros, podré crearlo de manera mucho más sencilla, ¿vale? Si de nuevo vuelvo al tema de los parámetros, yo podré elegir entre parámetro compartido o parámetro de proyecto, ¿vale? En este caso, lo más importante en este caso, como estáis viendo, es que el parámetro se pueda seleccionar, ¿vale? Se pueda, digamos, incluir dentro del listado que tenemos aquí, ¿vale? Y cuando lo incluyo, cuando lo meto, lo puedo seleccionar, ¿vale? La etiqueta lo puedo seleccionar de manera sencilla y aceptar. Lo meto como estado del muro, ¿vale? Quito el área, estado del muro, le acepto, ahora me aparece el estado del muro y el nombre, cargo en proyecto y a partir de ese momento me aparece aquí el estado del muro, que ahora mismo está en interrogante, pero cuando el estado del muro le digo el estado del muro, le digo que tenga mejor o peor valor, pues puede variar, ¿vale? El estado del muro puede variar, digamos, para poder incluirlo dentro de las etiquetas. En definitiva, esto es un proceso que está abierto, no está cerrado, no tenéis que hacerlo de una única manera.
cada proyectista puede incluir la información que necesite para que su proyecto aparezca la relación de datos que se tenga que dar, ¿vale? En este caso, como digo, depende de, como digo, los diferentes datos que necesitéis. Yo sí creo que esto no es necesario a un nivel inicial, no es necesario que utilicéis las etiquetas, ni es necesario que trasteéis mucho con los parámetros a nivel inicial, porque no es algo imprescindible para hacer un buen proyecto. Lo que sí os digo es que es clave que entendáis que esto es posible y que es la gran diferencia entre el BIM y el CAD, la posibilidad de gestionar parámetros y la posibilidad de ordenar información, ¿vale? Esto es lo que yo quería, digamos, un poco explicaros con este ejemplo y con toda esta historia de las etiquetas y de los parámetros, para que entendáis cómo se mueve, cómo se modifica y que entendáis que todo esto se puede variar en todo momento, ¿de acuerdo? Que todo esto aparece, digamos, editable, tanto de poder incluir datos y meter datos, o sea que podéis sustituir un dato por otro para que vaya variando y que lo que aparezca aquí sea totalmente a la carta. Y segundo, y más importante, es que entendáis que esto es un proceso sencillo, es un proceso que todo el mundo domina y que es un proceso muy asequible. No tenéis que aprender de programación ni aprender a hacer historias raras, ¿vale? Una vez que habéis entendido que existen parámetros y que estos parámetros se pueden etiquetar, vámonos a hacer lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a aprender a hacer hoy es ni más ni menos que hacer tablas. ¿Qué son las tablas? Pues las tablas son el listado de parámetros que podéis obtener de manera automática de un proyecto a partir de la información gráfica sin necesidad de tener que copiar nada ni de hacer ningún tipo de trabajo mecánico. Me explico. Cuando yo tengo un proyecto en CAD y yo me pongo a hacer una medición de, por ejemplo, los metros cuadrados de un muro que es tal que así, ¿vale? Esto imaginaros que es una habitación y me piden que saque los metros cuadrados de este muro, siendo esto una distancia, una equidistancia de, por ejemplo, 20 centímetros, ¿vale? Hago una equidistancia de 20 centímetros y esto va a ser una estancia en la cual tengo este muro y me piden, por favor, que saque la superficie de este muro, siendo la altura del muro, por ejemplo, 3 metros, ¿vale? Si yo tengo este muro que en centímetros mide, por ejemplo, 171 centímetros, hacia acá 95, hacia acá 340, 360 y así de manera, digamos, global voy midiendo uno a uno cada uno de los lados, yo puedo ir analizando geométricamente este muro cuánto tiene. Puedo analizarlo gracias al perímetro y sacar el perímetro, por ejemplo, en este caso el perímetro que tiene o la longitud es 1215 milímetros, multiplicándolo por los metros de altura, hago la multiplicación y lo hago. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer aquí el cálculo, yo puedo hacer un texto que sea de, por ejemplo, hemos dicho 1218 milímetros por 3000 milímetros, daría no sé qué, ¿vale? Daría un total de, pues 1218 por 3000 daría un total de 3.650.000 milímetros cuadrados, que es una locura, ¿vale? Porque en milímetros cuadrados nadie trabaja, serían 3,65 metros cuadrados. O sea, si yo lo paso todo esto a metros, esto sería 1,22 y esto serían 3, ¿de acuerdo? Y lo haría en metros, por ejemplo, y saldría pues 3,65 metros, ¿vale? Esto es, aunque os parezca una locura, es como se ha trabajado hasta ahora en el mundo del CAD hasta hace muy poco tiempo. Es decir, cuando yo tenía que hacer cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de cálculo, cualquier tipo de medición, yo tenía que recurrir a elementos geométricos sencillos y a operaciones de este tipo en la cual me puedo equivocar muy fácilmente para sacar, por así decirlo, un número. Si aquí en la calculadora yo multiplico 1,212 y multiplico ahora sin querer por un 4 porque me he dado sin querer, pues de pronto me da un número que no tiene nada que ver y me equivoco. O sea, el error humano es más que evidente cuando tengo que hacer procesos muy repetitivos y si aún así, si soy muy meticuloso y no me equivoco, voy a tardar un montón de tiempo. Esto en hacer un proyecto pequeño es rápido, en hacer un proyecto grande es tediosísimo. Yo siempre explico que en la consultoría de instalaciones, por ejemplo, medir cables o hacer mediciones de cables es un suplicio hasta que llegó el mundo del BIM. Cuando llegó el mundo del BIM,
los cables se miden automáticamente, porque yo si dibujo un cable, ese cable ya se está dibujando, se está calculando y se está midiendo. Estoy sacando los kilómetros de cable directamente del cálculo. No los tengo que hacer a la de cero y analizar en el dibujo los metros de cable donde tienen que estar, ¿de acuerdo? Algo así pasa con esta historia. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer este proceso? Porque claro, yo sé que puedo etiquetar. Yo puedo decir que esto tiene un tamaño, más este tamaño, más este tamaño, y saco, digamos, por así decirlo, los individuales. Pero ¿cómo saco yo el unitario? ¿Cómo hago yo la suma? Pues a través de las tablas de planificación o tablas de cantidades, que es lo que vamos a ver a continuación. Las tablas, el objetivo prioritario que tienen es sacar información numérica a partir de información gráfica, ¿de acuerdo? Las tablas, en su contexto, tienen como mínimo dos tipologías, o las más utilizadas al menos, son de dos tipos. Existen en total estas 6 tipos de tabla que veis aquí. Existe la tabla de planificación y cantidades, existe la tabla de pilares, la tabla de materiales, la tabla de planos, tabla de notas y tabla de vistas. O sea, en total existen 6 tipos diferentes de tablas que podéis sacar de vuestro proyecto. Pero de manera real, de manera útil o de manera realmente razonable, tenéis 2. O sea, realmente las que se usan a diario serían 2 tipos. La primera, que es la más utilizada con diferencia, es la tabla de planificación o cantidad. Esta es la que se utiliza en general para sumar, restar y hacer todo tipo de operaciones con elementos generalmente, ¿vale? Esta es la más utilizada, se usa el 80-90% de las veces, ¿vale? La tabla de planificación y cantidad. Esto sirve para contar elementos sueltos, contar ventanas, contar puertas, contar sillas, para analizar volúmenes y analizar elementos constructivos y también, por supuesto, para analizar espacios y analizar cálculos, ¿de acuerdo? Es como la más polivalente. La siguiente, evidentemente, solo sirve para pilares y se enfoca en tener tablas de dimensiones y tablas de cálculo de pilares, solamente para elementos estructurales, como podéis suponer. Y la siguiente, la tercera, es la que segundo más se usa, porque la de pilares no se usa mucho. La de pilares solamente se usa un poco para estructura, si se hace el modelo de estructura en BIM y poco más. Sin embargo, la de materiales es muy importante que la conozcáis porque es la que más se utiliza para hacer mediciones y presupuestos. Esto mañana, que es el último día, es una de las que más vamos a utilizar en el ejemplo práctico que tenemos preparado. Mañana lo que haremos será un ejemplo práctico desde cero hasta completarlo entero, un pequeño ejercicio parecido a este, pero con dimensiones ya ajustadas, un pequeño cuadrado con dimensiones y con una tipología constructiva muy clara para repasar y para que tengáis claro todo lo que hemos aprendido. Y el cómputo de materiales, como veremos hoy, es el que se usa para hacer mediciones económicas, para hacer presupuestos económicos, ¿vale? Porque es la única manera de tener los materiales individualizados de cada uno de los muros y cada uno de los elementos constructivos. Después tenemos el listado de planos, que también es poco utilizado, solamente para sacar el listado de planos que tenemos en nuestro proyecto, el bloc de notas para sacar las notas de cada elemento constructivo y el listado de vistas que te saca, digamos, la cantidad de vistas que tenéis en el proyecto asignado. También tenéis la posibilidad de organizar el navegador, buscar, expandir, etcétera, etcétera. Pero estas 6 tipologías de tablas son las que más nos interesan. Vamos a aprender a hacer la primera y a partir de ahí empezamos. Nueva tabla de planificación y cantidad. Cuando hacemos una tabla, lo primero que nos pregunta son 2 cosas. Lo primero que nos pregunta es por la categoría principal en la que vamos a hacer la tabla. La categoría, vimos en el día anterior, representa a cada una de las capas o cada una de los elementos constructivos que pueda haber en nuestro proyecto. Tú no puedes elegir, repito, no puedes elegir la categoría de algo. Un muro es un muro, un pilar es un pilar y una viga es una viga, ¿de acuerdo? Esto es algo inamovible. Es decir, tú no puedes hacer que de pronto lo que es una ventana se convierta en un muro mágicamente, porque la configuración, la preparación y la tipología está asignada a su geometría, está asignada a sus características constructivas. Por lo tanto, estas categorías son inamovibles. Cuando estemos haciendo tablas de suelo, serán de suelo, y cuando estemos haciendo tablas de muro, sean de muro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenéis la tranquilidad de que esto no es variable. No son como los parámetros, que podéis encontrar parámetros raros o parámetros hechos
a medida. Aquí siempre tendréis las mismas categorías. Y estas categorías se clasifican en arquitectura, estructura, mecánica, electricidad y fontanería y también infraestructura, que es la última en llegar, ¿vale? Aparecen algunos datos nuevos, pero bueno, como estamos trabajando en arquitectura, no vamos a movernos más allá de esto, ¿vale? Si quisierais quedaros solo con alguna de las categorías, podéis ir borrando y os va quitando categorías que no correspondan, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es hacer una pequeña tabla de muros, ¿vale? Para ver la diferencia entre la tabla de muros de cantidades y la tabla de muros de materiales, que entendáis la diferencia. Por lo tanto, lo primero es saber de qué es la tabla, de muros, de suelo, de cubierta, a qué se refiere. Lo segundo que nos pregunta es la fase en la que vamos a trabajar. Y esto ya es un poco más complicado de explicar. La fase en la que vamos a trabajar tiene que ver con el momento constructivo que nos interesa que aparezca, ¿vale? Por ahora vamos a dejar por defecto la fase 3. Como estáis viendo aquí, existen 5 fases por defecto en la plantilla que hemos cargado. Nuestro proyecto tiene ahora mismo 5 fases. Fase existente, fase demostración, fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces, cada una de estas fases está prevista o está preparada en el proyecto que hemos, digamos, hecho, ¿de acuerdo? Estas fases no vamos a entrar en cómo se trabajan con ellas porque es un proceso un poco más complicado, pero tenéis que entender que uno de los mayores errores que encontráis con las fases es que no sabéis en qué fase estáis trabajando. Las fases, como digo, se refieren a las diferentes etapas de un proyecto en el tiempo, ¿de acuerdo? No es nada más difícil que eso. Podría haber solo una fase, ¿de acuerdo? Podría perfectamente existir en un proyecto solo una fase. Si el proyecto se construye y ya está, no existe estado actual, reconstrucción, reforma, etcétera. Si es solamente de 0 a 100, se construye y ya está, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, por defecto aparece la fase 3. ¿Cómo sé yo en qué fase estoy? Súper fácil. En el apartado de visualización, este que vimos el día anterior, abajo del todo aparece la fase en la que estoy viendo yo este proyecto. Esta fase, que está en la fase 1, si visualizo la fase 2, veré que la fase 2 es igual y si me voy a la fase 3, veré que la fase 3 es igual. O sea, no cambia el proyecto de la fase 1 a la fase 2 a la fase 3, no cambia nada porque yo no he preparado el proyecto para que vaya cambiando cosas de una fase a otra. ¿Cómo hago yo para que vaya de una fase a otra? Pues fijaros, si yo miro el apartado de existente, en existente no aparece nada, ¿de acuerdo? Entonces, en la fase existente no había nada, era todo campo. En la fase estado de demostración también era todo campo. Es en la fase 1 donde he construido, por así decirlo, todo el elemento constructivo. Por lo tanto, de la fase demostración a la fase 1 es donde todo se ha construido, donde todo se ha creado, ¿vale? Digamos que en la fase de demostración no había nada, en la fase 1 se ha construido todo de golpe. Si yo decido, por ejemplo, hacer que en la fase 2 esta ventana no exista, puedo decir que esta ventana se cree, se construya en la fase 1 y se demuela, se destruya en la fase 2. Eso lo que va a consistir es que cuando yo visualice la fase 2, esta ventana desaparezca y si visualizo la fase 1, esta ventana aparezca, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si la tabla la hago referenciándola a la fase 1, pasará una cosa, si lo hago referenciándola a la fase 3, pasará otra cosa, ¿de acuerdo? Esto es una explicación súper sencilla, súper llana de qué son esto de las fases, ¿vale? Esto tiene muchísimas más migas y es mucho más profundo, ¿vale? Cómo trabajar con fases, eso da para no una clase, sino para 3 clases, ¿vale? Pero no os liéis porque es como una aplicación más, o una especie de un proceso que complejiza un poco más la construcción, pero no es tan difícil como parece a principio, ¿vale? Yo lo único que quiero que entendáis es que os tenéis que fijar en qué fase estáis dibujando para hacer las tablas, porque normalmente esto os conlleva un poquito de esfuerzo, ¿vale? Entonces, primero vamos a seleccionar los muros, ¿vale? Muros. Y segundo, fase 3 en este caso, ¿vale? Puede ser la fase 1, la fase 2, la fase 3, ya os explico un poco cómo, ¿vale? Bien, una vez que tenemos claro que vamos a hacer un muro en la fase 3, la siguiente cosa que nos puede plantear, que ya es fácil, es si queremos una tabla de planificación de los componentes de edificación, o si queremos una tabla sobre los muros en sí,
o si queremos una tabla sobre las claves o sobre los datos de la nota clave. O sea, si queréis solamente una tabla sobre los textos, sobre la información, digamos, numérica o la información escrita de ese muro. Nosotros siempre vamos a seleccionar la de arriba, tabla de planificación de componentes de edificación, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y empezamos a hacer la tabla. Como veis, las tablas y las etiquetas se parecen mucho, porque al fin y al cabo, una tabla no es ni más ni menos que una superetiqueta en grande. Por lo tanto, vais a ver los mismos campos disponibles, las mismas tipologías, los mismos nombres que tenéis en la parte de etiqueta, lo veréis aquí en la tabla de planificación. De nuevo, aparecen los muros como categoría clave, pero además de los muros aparecen otras categorías adyacentes que se pueden, digamos, incluir, como por ejemplo material estructural, analítico o información del proyecto. Nosotros nos vamos a quedar con muros, pero simplemente entended que si yo selecciono muros, aparecen parámetros de muros, ¿de acuerdo? Y incluido el parámetro estado del muro, que si recordáis es un parámetro que hemos creado en el proyecto y que podéis meter como parte de la tabla. Y también, si lo cambiáis, pues varía lo que serían los parámetros que podéis incluir. ¿Vale? Aquí estáis viendo qué parámetros podéis incluir del muro en cada caso, dependiendo de si cambian los parámetros disponibles. Bien, este sería, por así decirlo, todo lo que podemos crear una tabla. Nadie crea una tabla con todo, porque sería demasiada información. Tenéis que seleccionar cuáles son los datos que os interesan. A priori, los datos más interesantes de un muro o de cualquier elemento constructivo casi siempre son la familia y el tipo, o sea, de qué elemento constructivo estoy hablando en cuanto a familia y tipo. En el caso de los muros, por ejemplo, os puede interesar su área, ¿vale? En el caso de área está abajo del todo porque tiene una tilde, área. Os puede interesar también, ¿por qué no?, la longitud del muro y os puede interesar también la altura, ¿de acuerdo? O el ancho, o, digamos, diferentes valores que queráis saber el valor que tiene, ¿de acuerdo? Pues si queréis saber la altura, si queréis saber el ancho, el grueso, la aspereza, hay muchísimos valores, algunos materiales, o sea, dimensiones y otros numéricos o escritos, ¿vale? La fase de creación, la fase de derribo, que acabamos de ver lo que es, el fabricante, qué imagen tiene, si aparece para que te haga una tabla con las fotos que tiene la imagen, qué marca tiene del muro, qué modelo, cuántos hay, qué resistencia térmica tiene, hay muchísimos valores, volumen, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a quedar con esto, familia, área, longitud y altura, ¿vale? Bien, esta sería, digamos, una selección de parámetros sencilla, sin meternos mucho lío, una selección de parámetros básica. Sobre esto, sobre esta selección de parámetros, lo siguiente será aplicarle o no un filtro. ¿Qué es el filtro? El filtro es quedarnos solo con los elementos de la tabla que cumplan ciertas características. Por ejemplo, imaginaros que solo queréis hacer una tabla de los muros que tengan una longitud que sea mayor a 1 metro. ¿De acuerdo? Que en principio estos son todos mayores de 1 metro. Pero imagínate que te interesa que sea 3 metros. O sea, que estos muros laterales que tienen menos de 3 metros te los descarte y los muros largos te los conserve porque tengan mayor longitud. Dependiendo del filtro que queréis aplicar, podéis descartar o no ciertos elementos. Pues queréis colocar muros en que su área sea mayor que 10 metros cuadrados, por ejemplo, y descartáis los que sean más chicos. Así, todo lo que queráis, ¿vale? Yo en principio los filtros no suelo utilizarlos, no es una cosa que sea muy útil, se suele utilizar sobre todo para proyectos que tengan, digamos, un proceso más complicado o que tengan que hacer listados independientes, que tengáis que hacer una tabla para muros pequeños, muros grandes, o que tengáis que hacer un pedido y para el barán o para solicitarlo pedís puertas que tengan un tamaño, que tengan otro, entonces los podéis pedir, los podéis sacar de manera independiente en tablas aparte, pero en principio aquí no lo vamos a utilizar, vamos a decir que ningún filtro. La siguiente opción que tenemos es la clasificación y agrupación, y esto sí es muy importante. Aquí nos vamos a detener mucho. La clasificación es ni más ni menos cuál es el orden que vamos a seguir. Cada uno de estos parámetros puede ser un orden determinado. Si los ordeno por familia y tipo, los que sean del mismo tipo van a ir juntos,
y los que sean de otro tipo van a ir separados, ¿vale? Cada tipo va a ser una línea de la tabla diferente. Si la selecciono por área, los muros que tengan el mismo área irán juntos y los muros que tengan diferente área irán separados. Por ejemplo, en este caso, que los 4 muros que tenemos aquí tienen áreas diferentes, pues normalmente irán separados entre sí. Habrá en definitiva 4 muros con 4 líneas de tabla diferentes. La longitud, la altura, pues será igual, ¿de acuerdo? Lo normal es que lo clasifiquéis por familia y tipo, es decir, que la familia y el tipo del muro sea, digamos, el factor diferencial entre ellos. Cuando tú tienes que medir el área o la longitud de cada uno de los muros, lo lógico es que unifiques todos los muros que son del mismo tipo en la misma línea de medición, ¿vale? Después podemos organizarlo de manera ascendente, eso significa o bien por orden de mayor a menor, si son metros cuadrados, o por orden de la A, B, C, D, E, orden alfabético, en el caso de si son letras, si son textos. Y después podemos colocarle un encabezamiento y un pie de página, es decir, ponerle, por así decirlo, al listado qué título y qué opciones tenemos para poder completar el texto. Esto en principio no vamos a hacerlo por ahora, hasta que veáis la tabla, esto no lo vais a entender muy bien. Cuando veáis la tabla, vamos, digamos, un poco a aplicarlo en consecuencia. Por ahora esto en principio no le va a dar mucha importancia. Cuando ya tengamos la tabla funcionando, sí lo entenderéis. Esta clasificación puede complejizarse, es decir, vale, yo voy a organizarlo por familia y tipo, pero además quiero organizarlo por el área. Es decir, ya lo estoy organizando por familia y tipo, que sería el primer criterio de clasificación. El segundo criterio de clasificación puede completar o complejizar el primero. Por ejemplo, en este caso, puedo complejizar la clasificación de familia y tipo con la opción de incluir el área de manera ascendente. O sea, si tengo 3 muros que tienen la misma familia y tipo, una vez que tenga los 3 muros iguales, me los clasifica del área más grande del área más pequeña, perdón, al área más grande, o del área más grande al más pequeño. Es decir, esto sería como para ordenarlos de manera todavía más precisa, ¿de acuerdo? La clasificación en varios pasos lo que te permite es alinear, ordenar de mayor a menor con varios criterios y así de manera indefinida, hasta 4 parámetros digamos, de organización. Y una vez que tengo esto organizado, puedo tomar 2 decisiones. Puedo decir que me aparezca en la tabla cada ejemplar, esto significa que cada muro sea una línea de la tabla, ahora lo vais a entender cuando veáis la tabla funcionando, que cada muro sea una línea de la tabla, o sea que tenga cuatro líneas de muro, muro 1, muro 2, muro 3 y muro 4, o que no me lo detalle cada ejemplar. Cuando no me detalla cada ejemplar, significa que estos 3 muros, que son iguales, 1, 2 y 3, que son del misma familia y tipo, me los va a incluir, me los va a unir, me los va a sumar dentro de la misma línea de tabla. Esto lo vais a entender mejor cuando lo estemos haciendo en directo, ¿vale? Porque esto es más fácil verlo que explicarlo, ¿vale? Entonces, esperarse un segundito que lo vais a entender muy bien, ¿vale? Simplemente os digo que si yo aquí le quito detallar cada ejemplar, va a aparecer 2 líneas, el muro 1 y el muro 2, tipo muro 1, tipo muro 2, solamente 2 líneas. Y si le doy a aceptar aquí, aparecen 4 líneas, muro 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Simplemente que tengáis eso en cuenta. Después, existe la posibilidad o no de hacer el total, o sea, de unir las superficies de cada uno de ellos o no, o sea, de hacer el recuento, de hacer la suma, de hacer, digamos, la sumatoria de todo, ¿vale? O no hacerlo, ¿vale? Esto es, digamos, hacer la cuenta o no hacerla, yo os recomiendo que siempre la hagáis. Y con eso tendríamos lo que sería la clasificación y agrupación de los objetos. Ahora lo vais a ver en directo. Vamos a hacer haciendo diferentes opciones y lo vais a entender muy bien. Lo siguiente que vamos a tener la posibilidad de hacer es el formato. Aquí también vamos a detenernos un poquito. El formato nos dice el aspecto que va a tener la tabla y también cuestiones relacionadas con el cálculo. Me explico. Si yo selecciono el campo familia y tipo, la familia y tipo de unos muros no me da mucho juego porque es un texto. Es cómo se llama la familia, cómo se llama el tipo. Por lo tanto, ahí hay poco que rascar. Puedo ponerlo en vertical y en horizontal porque el texto del encabezamiento sea hacia arriba o hacia horizontal con alineación izquierda, derecho, centro, ¿vale? Esto
simplemente por un tema de sangría para colocarlo en un sitio u otro. Y por último, puedo colocar que el campo sea oculto, porque no puedo cambiar el formato, pero sí puedo hacer que el campo aparezca oculto o incluso variar sus parámetros, ¿vale? Esto en principio tampoco lo voy a utilizar mucho. Y bueno, podéis mostrar o no formato condicional, pero vamos, esto no lo vais a utilizar casi nunca. Esto si queréis, digamos, asignarle parámetros de otro formato o de otro parámetro al caso, pero esto no lo vais a hacer nunca. En el caso de parámetros de texto es bastante simple, pero en caso de parámetros numéricos la cosa se complica. Por ejemplo, en el área, si yo quiero calcular el área de un muro, lo puedo calcular con los parámetros que vienen por defecto, o sea, sin decimales, con 0 decimales y en metro cuadrado, o puedo abrir aquí la opción de cambiar las unidades a cada una de las unidades que yo quiera, a poner los decimales que yo quiera y a ponerle o no un símbolo al final, ¿de acuerdo? Esto será especialmente importante, como veremos al final de la clase. Bien, si yo lo hago así, por ejemplo, le pongo 2 decimales, le doy a aceptar, ya sé que estoy haciendo un área que va a aparecer en la tabla con 2 decimales y con el valor de metro cuadrado. Esto sería, digamos, respecto al área. Y respecto al cálculo, puedo hacer muchas cosas. Puedo darle a sin cálculo, que no aparezca en cálculo ninguno. Puedo darle que calcule el total, es decir, que haga solamente el cálculo numérico de la unión de todos los parámetros, que calcule el total del área de todas las áreas que haya, que calcule el mínimo, o sea, que me dé de todas las áreas cuál es el área más baja, que calcule el máximo, que me dé la más alta y que me dé la mínima más alta. La que más se usa con mucha diferencia es el calcular el total. Calcular el total es lo que más se usa para hacer mediciones, porque es lo que te suma todas y cada una de las partidas, cada una de los elementos que tengo anterior. Entonces, al final, cuando tenéis partidas numéricas, lo normal es que aquí siempre pongáis calcular totales y aquí en el formato de campo pongáis los números que queráis, ¿vale? Puede ser que lo que venga por defecto os guste y si no, es muy fácil. Entréis aquí y lo cambiáis, ¿vale? Cambiáis aquí lo que veáis y ya está. En este caso, como digo siempre, lo que siempre se os olvida aquí es darle a calcular total. Con todo esto ya tendríamos hecho lo que sería el formato. Y por último, tenemos la apariencia, o lo menos importante, creo yo, es la apariencia, el aspecto de la tabla, cómo se va a ver, ¿de acuerdo? El aspecto de la tabla, como ya estáis viendo aquí, podéis cambiarlo poniendo líneas o no a la rejilla, poniendo una fila vacía o no poniéndola, viendo las filas a franjas o no, colocando un color, ¿de acuerdo? En la primera fila o no, mostrando el título o no, mostrando el encabezamiento. Esto es un tema solamente de formato, ¿vale? De cómo aparece la estética de la tabla. Con todo esto, revisando campos, filtros, clasificación, formato y apariencia, le doy a aceptar y me aparece una bonita tabla con todos los muros del proyecto. Como estáis viendo, en el proyecto hay muchos muros, ¿vale? Ya visteis que el proyecto no son solo los 3 muros que estoy hablando, sino que también hay muchos más muros por aquí dando vueltas, ¿vale? Voy a ver aquí el 3D para que lo veáis bien. Os voy a enseñar el 3D para que veáis un poco el modelo. Y el modelo, quitando aquí la visualización, pues tenéis pues, este muro, hay un montón de muros por ahí, ¿vale? Dando vueltas. Pues bien, la tabla que representa todos y cada uno de los muros es la tabla de cantidades de muros que acabamos de hacer, ¿vale? Esta tabla de muros que acabamos de hacer, que esta no es, creo que no le he puesto nombre, aquí está. Se llama tabla de planificación de muros. Puedo cambiarle el nombre cuando quiera, puedo llamarla simplemente muros en mayúsculas para que se vea bien. Aparece la familia del tipo, el área, la longitud y la altura desconectada. Y como estáis viendo, de cada tipología de muro aparece todos los elementos individuales que tiene el proyecto. Todos y cada uno de los muros están aquí representados. Hay en total 45 muros, que es el total general, que supone un total de 893,47 metros cuadrados, con una longitud total de 224,73 y si sumamos todas las alturas, suma 171,20 metros de altura, sumando todas las alturas de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Esta tabla, como estáis viendo, es muy farragosa porque nos permite verlo todo, pero no nos permite verlo de manera fácil, sino que nos obliga a ir sumando individualmente. Aquí, si yo quisiera sacar los subtotales, si quisiera sacar
cada uno de los tipos individuales sumados no podría hacerlo, tendría que ir sumando manualmente y sería un incordio. Esto no tiene sentido. Para poder hacer la tabla más sencilla y que aparezcan solo de manera individual los muros que necesito para poder hacer el resultado, tendría que editar la tabla de nuevo y decirle que en el apartado de clasificación y agrupación no detalle, no clicar, no seleccionar, detallar cada ejemplar. Le doy a aceptar y con eso puedo, digamos, hacer que no detalle cada ejemplar, ¿de acuerdo? De ese mismo modo, cuando le doy aquí a totales generales y al encabezamiento, tampoco voy a clasificarlo en función de su área, solo a partir de familia y tipo. Y ahora sí, me lo clasifica solo por su familia y tipo, sin detallar ejemplar. De esa manera tengo que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos de familia y tipo, o sea, 6 tipos de muros, y cada uno de ellos está sumado de manera individual en esta categoría. Está sumándolo de manera adecuada y estoy sumando el total, pero aquí lo que realmente me interesa es la suma individual de cada subcategoría, porque de esa manera puedo saber que tengo 27 de uno, 69 de otro, 431 y puedo saber qué necesito de ladrillos, qué necesito de hormigón, qué necesito de cada uno de los elementos constructivos que yo tenga, ¿vale? Bien, como estáis viendo es un proceso fácil pero muy farragoso. Cuando estéis acostumbrados a hacerlo se vuelve bastante intuitivo, pero de primera es súper incordio. Pero lo que yo quiero que entendáis es que os lo podéis encontrar ya hecho y vosotros utilizarlo, o a partir de un proyecto que os llegue podéis crearlo por vosotros mismos. O sea, si necesitáis como gestores del proyecto algún tipo de tabla, podéis crearla por vosotros mismos sin tener ni idea de cómo está creado el proyecto. Le sacas la familia, le sacas los tipos, le sacas el área y a correr, ¿vale? Este sería, digamos, un tipo de tabla como muy sencillo, ¿de acuerdo? Este tipo de tabla, como veis, para controlar la obra y para gestionar un proyecto es clave tener muchos tipos de tablas para solicitar materiales, para controlar el proceso de construcción, incluso para ver si va la cosa bien o no. Si de pronto me facturan 600 metros cuadrados de muro y tengo 431, algo falla. O sea, sirve mucho para tener precisión sobre la obra sin miedo a que si se hace cualquier cambio, esto varíe. Porque claro, si yo ahora esta tabla me voy a mi modelo 3D y ahora en mi modelo cambio el muro de posición o cambio cualquier cosa, hago cualquier tipo de modificación, como podéis suponer, la tabla se actualiza en tiempo real. Por lo tanto, no perdéis la información. Esta tabla funciona bien siempre que el modelo, aunque lo cambiéis, exista. O sea, que esto está vinculado automáticamente a la tabla y por lo tanto, si el modelo cambia, la tabla cambia. Entonces, tenéis la tranquilidad de que esto es una información viva, es una base de datos. Por lo tanto, no vaya a tener nunca el problema de que haya una discordancia de información, ¿vale? Esta es una de las cosas como más interesantes que tiene la información del BIM y la diferencia clave entre hacer una tabla a mano y hacerla de este modo. Para sacar esta información, para que esta información el común de los mortales la pueda leer, no solo los que tienen instalado Revit, sino que cualquiera que no tenga esta información la pueda analizar, lo único que tenéis que hacer es archivo, ¿vale? Y dentro de archivo tenéis en exportar, abajo del todo, tenéis los informes, ¿vale? En archivo, exportar informe, tenéis la posibilidad de sacar la tabla de planificación hacia afuera, porque obviamente sacar esto en una foto es absurdo, lo lógico es sacarlo como una tabla de planificación. Y el formato que te deja sacarlo únicamente es un archivo TXT, ¿de acuerdo? Pero esto no es ningún problema, porque aunque tú saques el archivo como un archivo TXT, tú puedes guardarlo y tú puedes separar mediante un tabulador, mediante una coma, punto y coma, esta información, y cuando tú lo vayas a abrir en Excel o en cualquier herramienta de tabla, tú lo único que tendrás que hacer es, en tu tabla en general, insertar la información a través de datos. Es decir, a través de datos, yo me voy a obtener desde texto los datos y eso tienen ya todas las tablas de cálculo, o sea, esto lo hace todo el mundo ya, y me voy a la tabla de cálculo de muros y acepto y me saca, digamos, la información ordenada que yo puedo cargar y que yo puedo perfectamente a partir de aquí trabajar con ella. Si yo quiero incluso hacer operaciones
matemática de, por ejemplo, esto menos esto, ¿vale? Yo podría trabajar con ello de manera automática. Solo tener cuidado con la coma y el punto, ¿vale? Normalmente, cuando sacas de Revit la información, aparece con un punto y dependiendo de la configuración del programa, te lee la coma o el punto. Como Revit te saca el punto como valor original, solo tener en cuenta que en vuestro programa de tabla de cálculo, dentro de las opciones del mismo, aparece la opción de si es punto o coma, la separación entre las unidades. Por ejemplo, como estoy viendo aquí, podemos usar el separador de sistema, que sería coma o punto, pero si queréis utilizarlo, en este caso los decimales sería con punto y este sería con coma, ¿vale? Para que funcionara bien, le doy a aceptar y a partir de ese momento lo pilla bien, ¿vale? Lo repito, porque lo he contado muy rápido, ¿vale? Paradme, ¿eh? Si veis que algo no os cuadra, me paráis. Primero, hemos aprendido a hacer una tabla a partir de un modelo en BIM, ¿de acuerdo? Esta tabla, como podéis suponer, es muy variable, es muy cambiante. No me interesa tanto que aprendáis a cambiar la tabla o a hacer tablas muy complicadas. El problema que yo quiero aquí que entendáis es que las tablas veáis cómo se hacen y a partir de ahí, haciendo una, haciendo dos, haciendo tres, aprenderéis a hacerlas cada vez más complicadas. Yo creo que la hagáis fácil. Mañana, de hecho, haremos un par de tablas más de este tipo. Yo lo que quiero es que además de aprender a cómo funciona y que veáis un poco la base de cómo va, además seáis capaces de poder analizar qué podéis hacer con ella. Y lo que podéis hacer con ella más fácil es sacarlas a un archivo de Excel. O sea, si hay cosas que no sabéis hacer aquí porque no entendéis muy bien cómo funciona, siempre podéis sacar esos datos a Excel, que es mucho más fácil, y hacer operaciones fáciles dentro de Excel. Es que va a ser mucho más rápido para vosotros hacer operaciones matemáticas entre una fila y otra que hacerlas directamente en Revit, que no sabéis de primeras cómo se hace. ¿De acuerdo? Se puede hacer lo mismo, pero siempre es más intuitivo hacerlo en Excel porque llevaréis más tiempo usando Excel que Revit. Entonces, ¿cómo hago yo para algo que quiero hacer en Revit que no me sale, hacerlo en Excel? Pues muy fácil. Le doy a archivo, le doy a exportar, le doy aquí abajo del todo a exportar tabla, ¿de acuerdo? Perdón, exportar informe y dentro de informe tabla de planificación. Lo sacaré como un archivo TXT, ¿vale? En este caso muros 2, por ejemplo, TXT y lo guardo. La separación puede ser como queráis. Esto, insisto, no afecta a nada a lo que vamos a hablar luego. Esto es solamente la separación de cada campo. Puede ser tabulador, puede ser una coma, un punto. Esto no va a cambiar nada a la hora de hacer luego lo del cálculo matemático. Le doy a aceptar. Y ahora, cuando abro el modelo, tengo que darle a datos, cargar de texto o CSV. Cuando lo cargo, en este caso muros 2, se me carga la información, pero la información se carga con un punto. La separación de las decimales por defecto en Revit es un punto. Sin embargo, os encontraréis en vuestros programas que la separación que tiene el programa por defecto es una coma. Y cuando voy a hacer una operación matemática, es posible que si yo multiplico uno por otro, me dé el número, eso significa que tenéis un punto como separación, pero si tenéis la coma como separación decimal, no funcionará. Si tenéis la coma como separación, aparecerá aquí un error diciendo valor no entendido y no funcionará. Para que esto funcione, tan sencillo como decirle a tu programa de Excel o OpenOffice que en el apartado de avanzadas cambie la coma por el punto. En el caso este, el punto es el decimal y la coma es el 1000. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí te permite hacer la operación que necesitéis. ¿De acuerdo? Este paso, que como veis es bastante sencillote, va a ser la diferencia, la clave entre poder hacer un uso muy bestia de estas tablas o quedaros un poco a media, ¿vale? Porque al final en el Excel todo el mundo controla mucho más que en Revit. Bien, esto sería el uso básico de tabla y gestión. Vamos a aprender, lo último que vamos a hacer hoy va a ser el aprendizaje de para qué sirven estas tablas de manera, digamos, más urbanística o de manera un poco más avanzada. Vamos a dar un pequeño pasito más antes de hacer mañana el ejemplo que tenemos que hacer. El último aprendizaje que vamos a hacer hoy
será el aprender a gestionar tablas de metros cuadrados. O sea, esto está muy bien para sacar elementos constructivos, más o menos me ha quedado claro, pero yo quiero no solo analizar metros cuadrados de superficies construidas, sino también metros cuadrados de elementos de estancia y de volúmenes, ¿vale? Por ejemplo, ya hemos visto que aquí tenemos un salón, aquí tenemos una cocina y yo quiero sacar un plano urbanístico, ¿vale? Las tablas urbanísticas o las tablas de superficie son tradicionalmente un coñazo, ¿vale? La tabla de superficie de un edificio, que viene a ser más o menos una cosa parecida a esta, es ni más ni menos que cada una de las habitaciones con su superficie y con sus metros cuadrados, con su superficie total, con su área, superficie construida, superficie útil, etcétera, etcétera. Cualquiera que tenga una experiencia mínima en cuanto a edificación o incluso a construcción en general, habrá tenido que gestionar esta información de manera manual y equivocarse aquí es súper peligroso. Primero, porque si os equivocáis, es posible que estéis incumpliendo normativa y os enteréis durante la obra y haya un problema bien grande, o incluso si tenéis un contrato de una superficie mínima o lo que sea, pues también puede haber problemas. Aparte del coñazo que es hacerlo, tanto a nivel urbanístico como a nivel de construcción, hacer este tipo de datos es muy importante hacerlo bien. Entonces vamos a aprender cómo hacer una superficie, una tabla de superficie tanto útil como construida a partir de la información que estamos aprendiendo, ¿vale? Este proceso en BIM es especialmente idílico porque si yo cambio en cualquier momento la superficie de cada estancia, se va a adaptar toda la tabla. Si yo cambiara esta superficie en el proyecto en CAD, tendría que ir rehaciendo la tabla cada vez que hago un cambio y probablemente me equivocara al tercer cambio y volvería a empezar de cero. O sea, tengo que empezar de cero cada vez que cambio cualquier cosa. Aquí no, aquí la tabla quedará hecha como tabla de superficie y con eso podré ir creando todo el proyecto. Cuando creo las tablas de superficies construidas y útiles, tengo que entender dos conceptos. El concepto inicial o el concepto más importante es que las habitaciones lo que muestran son superficies útiles, es decir, son metros cuadrados que están dentro del aire que tengo en el edificio. Sin embargo, existen dos tipos de superficies que tengo que analizar. La superficie útil, que será la más fácil, y después está la superficie construida, que ya veréis que es un poquito más difícil. Vamos a empezar por la superficie construida, que es la más fácil, la superficie útil, que es la más fácil. Vamos a empezar por lo más inmediato y luego iremos haciendo la construida, que es un poco más difícil, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer para hacer una tabla de superficie es en la tabla de planificación de cantidades, botón derecho, nueva tabla de planificación y cantidades, y en la categoría seleccionar por la H habitaciones, ¿vale? Las habitaciones son todas y cada una de las estancias que tenemos en este caso. En este caso solamente hay dos estancias y tendríamos las dos habitaciones. Lo siguiente que vamos a seleccionar es la fase, ya veis, fase 1, 2 y 3, daría lo mismo, voy a poner fase 3, por ejemplo, y lo voy a llamar en grande, en mayúscula, habitación, ¿vale? Para que no os perdáis. Habitación, aceptar. Bien, para sacar la superficie útil de la habitación, tendré que poner el nombre de la habitación, ¿vale? En la habitación, el nombre, incluir, y también debe de incluir el área, ¿vale? Y por qué no, si queréis podéis meter el volumen también, ¿de acuerdo? Podéis meter un poco lo que queráis, el acabado o comentarios, pero en principio esos dos parámetros, el nombre y el área, es lo más importante, aunque podréis meter alguno más si queréis. Por ejemplo, el nivel, vamos a meterlo también, por ejemplo, pero vamos, que esto afecta poco. Y este sería el dato base, los datos de partida. Y ahora, los siguientes, en el filtro no vamos a incluir nada, podríamos decir, pues el que está en el nivel planta baja, el que está en el nivel primera, podríamos seleccionar las habitaciones según su altura, según su planta, o podríamos hacerlo según el nombre, ¿vale? Si el nombre es igual a una cosa o es igual a otra, que lo muestre o que no lo muestre, pero en principio no da ninguno, ¿vale? Ningún filtro. En clasificación lo vamos a clasificar según su nombre, ¿vale? Lo vamos a clasificar, pues, los dos nombres que hay. La C de cocina será el primero y la S de salón después, si es modelo ascendente. Después,
podemos hacer el total general, que nos calcule el total de habitaciones que hay. En principio van a ser 2, va a aparecer un total de 2. Y podemos no detallar cada ejemplar. En este caso sí vamos a detallar cada ejemplar. Aquí no existe la posibilidad de que nos una habitaciones del mismo nombre, porque si existen habitaciones del mismo nombre, lo sumaría, pero tienen diferentes números, por lo tanto no va a coincidir. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos es el formato. En el formato ya volvemos a ver nombre, área, volumen y nivel. En el caso del nombre lo dejamos como está, pero en el área, como dijimos la otra vez, le damos aquí a calcular totales y con eso ya tenemos el área calculada al total. En el volumen podemos calcular el total y en el nivel no tenemos tampoco ninguna opción porque el nivel es una opción numérica, no es una opción numérica, es una opción de texto. En apariencia lo dejamos como está y en tabla de planificación lo dejamos como está. Le damos a aceptar y tenemos una bonita tabla de superficie útil. Pero nos encontramos con este problema y es que vemos que la tabla está vacía. ¿Por qué está la tabla vacía? Pues ni más ni menos porque las habitaciones van por cada fase. Me explico. Ya hemos hablado de que las fases son entre ellas diferentes estadios temporales y que los muros que hemos estado trabajando antes, esos muros no varían de una fase a otra. Si yo miro la fase 1, la fase 2 y la fase 3, los muros son los mismos, ¿de acuerdo? Varía, como hemos visto antes, la ventana que hemos cambiado, pero el muro parece invariable. Lo que tenéis que ver también es que de la fase 1 a la fase 2 a la fase 3 puede haber o no diferentes estancias. O sea, las habitaciones de una fase a otra varían. Es decir, las habitaciones que están en la fase 1 se pueden llamar de otra manera en la fase 2 y en la fase 3. O lo que es lo mismo, en la fase 1, que es la que está trabajando todos estos días, sí aparece la habitación como tal, sí está la habitación definida, sí está incluso la habitación nombrada, cocina, salón. Sin embargo, cuando paso a la fase 2 o a la fase 3, no es solo que no esté la etiqueta, es que no está ni siquiera la habitación puesta. Es decir, las habitaciones de una fase a otra no perduran, no se transponen en el tiempo. Por lo tanto, tenéis que entender que si yo hago una tabla de habitaciones y tengo varias fases, tendré que seleccionar la fase correcta, en este caso la fase 1. Y al seleccionar la fase 1, aparece automáticamente toda la información que teníamos que incluir. En este caso, cocina, salón, metros cuadrados y su superficie total. Esto, como digo, es superficie útil. Superficie útil, ¿vale? Vale, una de las cosas que veis que no aparece es el volumen y aparece aquí como no calculado. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que cuando calculo un volumen dentro de una habitación, este volumen se puede o no calcular. Este cálculo es un proceso que ocupa, digamos, procesador dentro de lo que sería el Revit. Por lo tanto, solo lo calcula si se lo pides, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos para calcular el volumen de una estancia? Pues muy fácil. En arquitectura, en el apartado de habitación, aquí en el apartado de habitación, tenéis un desplegable en el que podéis incluir la opción de cálculo de área y volumen. Si le damos a esta opción de cálculo de área y volumen, veremos que podemos calcular áreas de manera más rápida si calculamos solo el área para ahorrar procesador, o podemos seleccionar áreas y volúmenes para que también incluya el volumen. De esta manera, con este pequeño cambio, le damos a aceptar, ya nos calcula el volumen de la estancia y nos saca el volumen edificado. Esto es especialmente útil para cumplir normativa urbanística, pues nos piden normalmente el volumen del edificio, ¿vale? De esa manera podemos saberlo de manera más precisa, ¿de acuerdo? Esto sería una bonita tabla de superficie útil, ¿de acuerdo? Si queremos incluirla en el proyecto, en los planos que estamos trabajando, podemos irnos a los planos que teníamos entre manos, ¿de acuerdo? Voy a cerrar aquí la etiqueta, voy a cerrar esto de aquí, para que no se vea mucho lío. Y en el plano que estábamos trabajando el día anterior, podemos volcar, arrastrar la tabla de superficie útil y podemos incluirla como una tabla que forma parte de la documentación del proyecto, como estáis viendo, ¿vale? Este sería hacer la tabla de superficie útil, ¿vale?
Bien, lo siguiente que tenemos entre manos, lo siguiente que vamos a hacer es la tabla de superficie construida, que esa es la más complicada. Esa es la que a la gente en principio pues, le cuesta más trabajo. ¿Por qué? Principalmente por dos motivos. Uno, porque es una tabla que supone aprender más cositas. Y segundo, porque es una tabla que efectivamente tenemos que adaptarla o no se adecua de manera automática a la construcción. Me explico. Cuando tú sacas de manera automática una tabla, pues lógicamente es mucho más fácil porque si yo varío la superficie del muro, esta superficie del muro varía la superficie de la habitación y la superficie de la habitación se varía en la tabla. Aquí todos contentos. Aquí pone 36, aquí pone 36 y en todos lados pone 36. ¿De acuerdo? Aquí todo claro. Pero la superficie construida depende de valores mucho más cambiantes. La superficie construida, de hecho, si analizáis un poco a fondo lo que significa, va a tener diferentes terminologías dependiendo a quién le pregunte. Si le pregunta al ayuntamiento, la superficie construida será de diferente criterio que si se lo pregunta al catastro, así se lo pregunta a un albañil, así se lo pregunta a una inmobiliaria, ¿de acuerdo? De manera ortodoxa, esto de rojo sería la superficie útil y esto de azul sería la superficie construida. Pero claro, por ejemplo, en este caso específico, tenemos casos como por ejemplo este portal que no está dentro del edificio, que está entre el exterior y el interior, y tenemos esta escalera que está también entre el interior y el exterior. Realmente esta línea azul es muy discutible porque podría ser perfectamente hacia adentro toda esta zona y seguiría siendo superficie construida porque aquí llueve y aquí, digamos, no tenemos construcción, no hay cimentación, no hay voladizo. Sí, y igualmente pasa en esta escalera que se podría considerar parte del jardín y no necesariamente superficie construida. Esto mismo pasa en terrazas, voladizos e incluso en sótanos y otro tipo de superficie construida. Por ejemplo, en terrazas, esto es un guirigay, porque dependiendo de si está cerrado por 2 lados, 3 lados, etcétera, etcétera, cambia el criterio de incluirlo o no en la superficie construida o si la superficie construida va a eje o va por la cara exterior, por la cara interior, etcétera, etcétera. Aquí hay un follón dependiendo del criterio que haga. Por lo tanto, como el criterio de superficie construida es muy cambiante, cambia en función del criterio urbanístico o del criterio de cada comunidad autónoma prácticamente o de cada proyecto, la superficie construida la tenéis que dibujar vosotros. No es un dato que aparezca automático en el proyecto de manera mágica, ¿de acuerdo? Como es tan interpretable, tenéis vosotros que adecuarla. Bien, ¿y cómo se hace una superficie construida? Pues muy fácil. Tenemos que hacer un plano, una nueva vista que se llama vista de área o plano de área. El plano de área es aquel plano donde tú delimitas cuál es la superficie construida de un edificio. La superficie construida de ese edificio en concreto, en este caso, va a ser el volumen exterior de este edificio por fuera. Serían los muros por el exterior. ¿Qué ocurre? Que estos muros por el exterior, primero hay que poner cuál es la línea por donde se va a tirar. Le damos a plano de área y lo siguiente que nos pregunta son los dos tipos de planos de área que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar planos de área de alquiler, esto es, superficies que se pueden alquilar y no, ¿vale? Sería un tema ya casi inmobiliario, o área construida bruta. El área construida bruta es justo el tipo de área que andamos buscando. Un área construida que se pueda, digamos, calcular, que se pueda, digamos, dimensionar. En área construida bruta, ¿vale? Yo puedo seleccionar cada una de las 3 plantas que tengo. Yo estoy trabajando solo en planta baja, por lo tanto voy a quedarme solo en planta baja, pero podría seleccionar cada una de las alturas que tengo. Me quedo en planta baja, le doy a aceptar y me pregunta lo siguiente. ¿Quiere usted crear automáticamente las líneas de contorno del área? Le puedo decir que sí y fijaros lo que pasa. Si le digo que sí, intenta, dentro de lo posible, hacer unas líneas que delimiten el área construida. Y es posible que de primeras lo haga bien. Aquí, como estáis viendo,
no lo está haciendo mal del todo. Aquí, bueno, aquí se ha pasado un poco, ¿no? Está un poco por fuera porque el muro está aquí. Aquí no ha metido este muro y quiero ahora incluirlo. Y ha metido estos dos anexos que en principio no lo iba a meter yo, ¿vale? Este sería, digamos, una opción rápida para que calcule el área construida de esta zona, más esta zona, más esta zona. Pero realmente a mí esto no me interesa porque quiero meter este muro como área construida, este otro muro como área construida y quiero, digamos, adaptar este ancho al ancho real del grueso del muro y quitar estas áreas de aquí. En definitiva, si lo hacéis de manera automática, pues probablemente os equivoquéis, ¿de acuerdo? Si vuelvo hacia atrás, ¿de acuerdo? Si vuelvo hacia atrás y lo vuelvo a intentar, área, plano de área, construida bruta, planta baja, y de aceptar, le digo que no y me obliga a yo dibujarlo manualmente. Cuando yo dibujo este área manualmente, tengo que hacerlo a partir de un contorno de área. Este contorno de área es esta línea azul, esta línea morada, que nos sirve como límite de lo que sería superficie construida y no, ¿vale? Este contorno de área es una línea que yo puedo ir dibujando libremente. Esta línea no es automática y yo puedo, digamos, ir seleccionando lo que sí y lo que no se debe de incluir. En este caso, por ejemplo, voy a meter este muro, voy a meter, digamos, toda la envolvente, pero solamente el área o la zona que me interesa, o sea, esta zona, digamos, principal. No voy a dejar estos dos volúmenes exteriores aparte y yo puedo adaptarla a mi gusto, ¿vale? Este sería, digamos, la superficie construida, ¿vale? Que yo voy a ubicar, ¿vale? Voy a hacer que simplemente coincida aquí, perfecto. No hace falta que esté cerrada perfecto, o sea que esto tiene un poquito de holgura. Y ahora, para saber el área que tengo aquí, le daría aquí a área, área, ¿vale? Este sería el plano de área, sería esta representación. Y cuando doy aquí a área, colocar la etiqueta del área, me calcula la superficie en sí. Todo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo en una nueva tipología de plano que se llama plano de área, ¿vale? Este plano de área está por aquí y este plano de área, lo podéis consultar por aquí, es un plano nuevo, una nueva tipología de plano diferente que aparece organizado de esta manera, ¿de acuerdo? Como plano de área, en este caso, construida bruta. A partir de aquí, a partir de este plano de área, podemos, digamos, modificar cualquier tipo de proceso, ¿vale? Cualquier tipo de cambio que vayamos haciendo. Y si yo vuelvo a la planta baja y cambio cualquier cosa, si ahora vuelvo aquí y cambio el muro, pero yo cambio el muro, este muro no va a hacer que cambie el plano de área. El plano de área, como veis, no ha cambiado con el muro, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que tener en cuenta que este plano de área debe de modificarse a partir de los cambios que haya en la construcción. No es automático. La superficie construida no es automática, pero principalmente no es automática por un motivo más que nada lógico de que la superficie construida no es un criterio único. Si tengo una terraza que computa el 50%, tendré que delimitar esta terraza al 50% yo manualmente. Si computa este trozo de la casa y este otro trozo no, si tengo una ventana, tengo una escalera, tengo cualquier tipo de irregularidad que se tenga un criterio u otro, como los criterios urbanísticos son tan caprichosos, pues tendré que adecuarlo de manera manual, quiera o no quiera, ¿vale? Esta sería, digamos, la cuestión principal. Una vez que tenemos todo esto claro, una vez que tenemos claro todas estas funcionalidades o todas estas irregularidades, lo siguiente que nos queda es hacer la tabla en sí. ¿Qué tabla? Ya sabemos que el área es 111 metros cuadrados, pero ahora quiero hacer una tabla con la superficie construida. O sea, que esta tabla aparezca con este área insertada, ¿vale? Para ello, me voy de nuevo aquí a las tablas de planificación y cantidades, botón derecho, nueva tabla, y ahora la tabla que haré ahora será de área construida bruta. Y le pongo aquí área construida. Es una tabla de planificación que no me da más opciones, la fase es única, le doy a aceptar. Aquí la clave está en el nivel del área, en el área en sí, y podéis poner también si queréis el perímetro, el número, bueno, pues sobre todo el nivel y el nombre, que en este caso van a coincidir, nivel planta baja, nombre y planta baja, pero bueno, el filtro ninguno, la clasificación también lo podemos poner por nivel,
detallar cada ejemplar. Hay solo uno, por lo tanto no hay problema. El formato, es muy importante que el área nos calcule el total. Si hubiera varias, que calcule el total del área. Y la apariencia puede aparecer vacía, no hay problema. Le aceptar y tenemos una bonita tabla de plano de área, en este caso de 111 metros cuadrados, que en mi plano final, en el plano que estoy aquí preparando con todo, puedo arrastrarlo, ¿vale? Puedo aquí arrastrar lo que sería el plano, en lo que sería la tabla de área construida y tengo una bonita tabla de superficie útil y, bueno, puedo poner aquí superficie construida, y si no queréis poner el nombre de área, pues un poco feo, podéis ponerle baja, por ejemplo. Y cambia tanto aquí en la tabla, ¿vale? Cambia el nombre en la tabla como también en el plano, ¿vale? Todo lo que cambiéis en la tabla, esto es muy interesante, todo lo que cambiéis en la tabla cambia en el plano, ¿vale? Esto es lo siguiente que vamos a ver antes de terminar. ¿Qué cosas nos sirven para hacer la tabla? Ya hemos visto que podemos, a partir de una tabla, sacarle información a Excel, ¿vale? Hemos visto que es muy fácil, que se hace de manera muy rápida. Lo siguiente que podemos hacer, además de hacer esta conversión de Excel, de Revit, perdón, a Excel, es gestionar diferentes tipos de tablas para meter en los planos, que esto también lo estáis viendo, que es bastante útil y que por supuesto si cambia el proyecto, cambia la tabla. Esto siempre lo explico porque cuesta trabajo entenderlo. Si yo tengo aquí un plano, ¿vale? Que es este plano de aquí, y pongo la tabla aquí al lado, voy a poner la tabla que se vea, superficie construida, por ejemplo, superficie útil, perdón, y pongo aquí la superficie útil y el área. Yo lo que puedo ir haciendo es variar esta superficie y como veis va cambiando automático. ¿Veis cómo cambia automático todo? ¿De acuerdo? Este, digamos, una de las cosas que es más obvia. Lo que también es interesante y no es tan intuitivo es que si yo estoy en una tabla de muros y yo selecciono un muro, este muro se selecciona en la tipología de muros que estoy trabajando. Por ejemplo, si yo tengo este muro o tengo este otro muro, estos muros, si están desglosados, si están, digamos, detallados por cada ejemplar, puedo ir viendo en la tabla cuál es cada uno. Pues este muro es este otro muro, voy a hacer aquí, voy a hacerlo en la vista mejor, más rápido. Perdón, verlo aquí. Y la tabla de muros, tabla de muros por aquí, vista de muros por allá, para que veáis un poco cómo va. He vuelto a liar, un segundito. Ahora sí, muros, y aquí este es este, vale, perfecto. Este lo tengo controlado. Y ahora este de aquí, vista en planta. Y este fuera y el 3D, este fuera, aquí muro. Ahora sí, este aquí. Lo que estoy haciendo es poner la tabla de muros y los muros al lado para que cuando voy seleccionando, ¿vale? Voy a poner aquí detallar cada ejemplar. ¿Vale? Cuando yo voy seleccionando, aquí tengo todos los muros desglosados. Cuando yo voy seleccionando un muro u otro, yo pueda, como estáis viendo, según voy pinchando, ¿veis? Se va seleccionando el muro que corresponda. ¿Vale? Voy a hacerlo aquí que sea mejor. Con esto así, vale. Y ahora, si me pongo así, veo cada uno de los muros que voy seleccionando, ¿veis? Aquí selecciono este, aquí selecciono este, aquí selecciono este, aquí selecciono este. Voy seleccionando cada uno y si veo que uno me sobra, por ejemplo, este no me gusta, le doy a suprimir, o botón derecho suprimir, y elimino la fila, pero también elimino el muro. Entonces puedo trabajar de manera numérica o de manera matemática, de manera, digamos, a modo de tabla, con este proyecto para ir eliminando los que me sobren, ¿vale? Puedo coger este y suprimir y así con todos los que yo necesite. Esto es interactivo, es decir, si algo no me gusta de la tabla, puedo, digamos, irlo modificando. Esto evidentemente ocurre con los elementos que son escritos, que son modelos que puedo suprimir o puedo cambiar. Puedo incluso cambiar algunos parámetros, pero no todo. Por ejemplo, yo no puedo cambiar desde aquí la superficie de metros cuadrados que tiene el muro, porque tendría que decir cómo es el muro de superficie. Sin embargo, en otros casos sí puedo ir modificando, por ejemplo, la altura. Sí puedo cambiar la altura y que el muro cambie su altura a modo de tabla. Habrá parámetros que sí son editables, sobre todo los parámetros que son lineales o parámetros numéricos,
que sí son modificables. Por ejemplo, aquí puedo cambiar el tipo de muro aquí de un listado para ir cambiando el tipo de muro a partir de la tabla y que aparezca cambiado dentro del modelo, pero lo que yo no podré es cambiar parámetros que implican una modificación geométrica más compleja, como por ejemplo su superficie o su longitud. Porque claro, yo cambio la longitud, pero ¿hacia dónde lo cambio? ¿Hacia acá o hacia acá? Como tengo varias opciones para cambiar esto, no me permite hacerlo desde tabla. Lo que sí me permite hacer desde tabla son operaciones sencillas como borrar, alargar en una sola dimensión o cambiar su tipología, ¿vale? Esto sí es más o menos sencillo y se hace rápido desde aquí. Y como podéis suponer, esto de cara a una solicitud de presupuestos o a una modificación del proyecto, pues es bastante intuitivo y te ayuda a ver el proyecto de manera mucho más gráfica. Siempre digo lo mismo, si está modelado, está en la tabla, y si está en la tabla aparece en la medición, y si está en la medición es imposible equivocarse. El error humano, como podéis entender, lo minimiza casi al mínimo, que es lo que se busca, digamos, en este proceso, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, lo más importante. Bien, ya dentro de esta última parte, de la parte de gestión de tablas, lo que vamos a ver por último es el tema de operaciones con las mismas tablas. Esto nos servirá también de hilo conductor para el ejemplo que vamos a ver mañana. Mañana el ejemplo que vamos a hacer va a ser un resumen de lo que hemos visto en todas las clases, un resumen práctico de hacer un pequeño edificio bastante sencillo entre todos y que tengáis los mismos números que yo y os salgan los mismos valores que a mí, ¿vale? Seguir la receta, por así decirlo. Y ese seguimiento de la receta lo que haremos será hacer un presupuesto, hacer, digamos, un estudio económico del mismo. Este estudio económico supone una utilización de estas tablas de manera un poco más avanzada, porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido solamente seleccionar datos de manera directa de la información del proyecto sin hacer ninguna operación entre ellas. No hemos hecho ningún tipo de operación multiplicando, sumando, restando de cada uno de los datos. Hemos simplemente listado estos datos y ya está. Sin embargo, otra cosa interesante que podemos hacer con las tablas es operar entre los diferentes parámetros que tenemos. Por ejemplo, si quiero sacar el área multiplicando la longitud por la altura con el objetivo de incluir los huecos, por ejemplo, un caso muy típico en muros es que el área que me está mostrando este muro es un área descontando huecos. Es decir, si yo este hueco lo tengo, me aparece un área, si yo lo borro, me aparece otra área. Me explico, este área va restando los huecos, pero si yo multiplico longitud por altura, ahí ya es superficie bruta, no es superficie restando el hueco, es superficie bruta incluyendo huecos. Habrá casos en los que me interese una u otra. Entonces, cuando yo tengo esta posibilidad, que es tener los datos de manera diferente, es interesante que sepáis que podéis operar entre los datos en sí. Ya hemos visto que se puede hacer en Excel, pero claro, el problema de hacerlo en Excel es que entonces si cambia algo en el proyecto tenéis que empezar de cero. Tenéis que volver a hacer la tabla de Excel, exportarla y volver, digamos, a meter los datos otra vez. Os conlleva un proceso intermedio pequeño, pero tenéis que hacerlo. Para poder evitar ese proceso en Excel, siempre podéis dentro de la tabla editar los parámetros incluyendo parámetros calculados. Podéis calcular parámetros hechos por vosotros, o sea, crear un parámetro nuevo que sea, en este caso, área bruta o área total, ¿vale? O área sin huecos, ¿vale? Y que este área sin huecos sea una fórmula matemática, en definitiva, que multiplique dentro del parámetro común un número, en este caso que sea la longitud multiplicada por la altura, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando multiplico la altura por la longitud, esto lo veremos mañana más despacio, tranquilos que esto es solo un anticipo del día de mañana, cuando multiplico la longitud por la altura, el problema que tengo es que estoy multiplicando un valor de longitud por otro valor de longitud. Por lo tanto, tengo que decirle que no es un número, sino que son valores de longitud o valores de área. Tengo que saber qué valor me va a dar. Es decir, la dificultad aquí, cuando hago parámetros hechos por mí, es que tengo que saber cuál es el resultado del mismo y mañana veremos que esto es más difícil de lo que parece. Es fácil
cuando yo multiplico longitud por altura y obtengo una superficie, porque esto es ancho por alto y me da 1 metro cuadrado, pero cuando tengo operaciones un poco más complicadas como euros por metro o superficie por altura, o tengo datos que no dan un valor tan intuitivo, será más complicado de lo que parece, ¿vale? Esto mañana nos centraremos en esto, porque para hacer presupuestos es muy atractivo cuando el presupuesto aparece, cuando tenéis los costes de la construcción delante, es maravilloso, pero para hacerlo a la gente le cuesta trabajo. Entonces, mañana lo que haremos será un ejemplo de resumen de todo y acabaremos haciendo un presupuesto del mismo, ¿vale? Y el principio o la dificultad que mañana veremos es justo este. Es que cuando hacemos parámetros que tenemos que hacer una fórmula entre un número y otro, tenemos que seleccionar cuál es el resultado que tenemos de esa operación. Si ese resultado es un resultado sencillo, como por ejemplo una longitud por otra y nos da un área, pues será fácil. Además, como podéis ver, podéis seleccionar los parámetros de manera muy sencilla y podéis hacer este trabajo simplemente pues multiplicar, sumar, restar y dividir y bueno, otras muchas funciones que tenéis dentro del programa, pero podéis simplemente, esto es longitud, por ejemplo, menos altura, ¿vale? Simplemente longitud menos altura. Ya sabéis que la longitud menos la altura es un valor de longitud, porque es largo menos largo, ¿vale? Por lo tanto, no os lo permitirá hacerlo así. Tenéis que saber dimensionalmente qué es lo que vamos a obtener, ¿vale? Si en este caso son áreas sin huecos, si en este caso es longitud, en cada caso, qué dato vamos a obtener. Y por supuesto, igual que hemos visto antes, también en cada uno de ellos podemos editar los valores para que nos dé diferentes. Podemos cambiar esta operación y podemos también, como hemos visto antes, editar qué formato queremos. Si queremos que tenga 2 decimales, 3 decimales, lo mismo que hemos visto antes de aplicar decimales, ponerle símbolos y demás, lo podemos hacer a los parámetros que hemos creado nosotros. Es decir, las tablas, igual que vimos en los otros casos, en los casos de parámetros hechos para las etiquetas, las tablas también permiten hacer tu propio parámetro a partir de los otros, ¿de acuerdo? Esto ya es como un nivel un poco más avanzado y mañana lo veremos más a fondo. Vale, pues esto sería un poco el resumen de las tablas. Esta es la madre del cordero. O sea, aquí está la clave. Como estáis viendo, hasta ahora era jajajiji, dibujar 3D y para arriba y para abajo. Pero ahora os estáis dando cuenta del tiempazo que se ahorra, del control absoluto de la obra que obtenéis y del proceso evolutivo que os da la posibilidad de modelar de esta manera, de controlar los números a la vez que controláis el diseño, que no es solo dibujar bonito, sino también significa que los números estén muy bien controlados al principio, casi sin esfuerzo y sobre todo con cambios en tiempo real, que es un poco la clave aquí. Tenéis una cantidad de datos brutal que varían en tiempo real, que tú cada cambio que haces afecta de manera directa a todo y esa afección, esa modificación no hace que tengas que empezar de cero. Hasta ahora, todo esto que estamos haciendo significaba hacer una tabla de cero y cambiarlo todo casi desde el principio cada vez que hacemos cualquier modificación. Aquí no solo las modificaciones se hacen rápido en planta, sección y alzado, sino que también los números van en consonancia, ¿vale? Van como a la vez. Entonces esto es la clave del BIM. Yo creo que en este punto, si habéis seguido el curso hasta ahora, ya sabéis lo que es el BIM y la revolución real que supone respecto al CAD. Ya sabéis el cambio tan drástico que tiene, porque ya aquí veis un poco el que está, digamos, relacionando la información y el modelo, ¿vale? Evidentemente, a nivel de complejidad y a nivel de dificultad de pasos, es muy difícil esto en 10 horas asimilarlo, evidentemente. Pero lo que sí me interesa es que entendáis que esto es una herramienta para ir perfeccionando e ir tocando lo que os interese. O sea, el que normalmente utiliza este procedimiento para hacer obras, no se mete a dibujar, simplemente saca tablas y punto. Sacar una tabla, aprender a gestionar tablas, aprendéis en 10-15 horas, no necesitáis más. Lo que ocurre que es verdad que modelar es mucho más largo, mucho más avanzado, ¿vale? Bien, pues aquí termina la clase de hoy, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, porque hemos tenido un pelín pronto y no quiero tampoco hacer la clase mucho más larga. Y no sé, mañana tenemos el final, ¿vale? Mañana el ejemplito que os voy a plantear, un ejemplo bastante sencillo, con el objetivo de repasar todo y de completar la información que hemos visto hoy de tablas.
Os veo bastante tranquilo. Espero que os haya servido de algo, por lo menos para entender de manera general cómo se gestiona esto de las tablas y esto del BIM más informacional, o lo que llama un amigo mío BIM informacional, ya terminando con los topics. Bueno, vale, de acuerdo. Yo tengo un amigo que lleva haciendo una tesis doctoral sobre el BIM, yo sé, 12 años, 13 años, que se llama Miguel Villegas, y él habla mucho siempre del informacional, ¿no? El término informacional, que se está poniendo muy de moda en la arquitectura o en la construcción en general, se refiere a la información que va dentro del modelo, ¿vale? Todo esto que hemos visto hoy es el proceso informacional de los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, que simplemente que entendáis que ese término, información o informacional, es lo que al final hace la diferencia entre un modelo que está dibujado y que no es que sirve para enseñarlo en 3D a un proyecto que tú le sacas los números y los puedes observar y puedes sacar datos y puedes ahorrar tiempo luego en obra, ¿vale? Muy bien, pues aquí lo dejamos. No sé si hay alguna duda más. Estoy viendo aquí el chat que está todo el mundo resuelto. Aquí está Carlos por detrás haciendo el seguimiento. Yo esto, la verdad, perdonadme, porque es que no lo estoy ni viendo, no sé por qué, pero aparece más pequeño el chat y bueno, de todas maneras, dudas. No te preocupes porque eran dudas de gestión y todo eso que las he ido resolviendo. Si no te hubiera avisado, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto. Yo es que, como digo, el control aquí del Zoom lo tengo en plan pequeñito y aparece el chat como el más, como la información añadida y nada, inalvis total, o sea que no, ni lo huelo, ¿vale? O sea que, perdonadme. Y nada, muchas gracias a todos. Lo bueno de estas clases que son cortitas, si no la chapa sería monumental, si esto fuera más largo, pues esta clase ha sido muy dura, esta clase ya es muy árida, pero yo creo que por lo menos ha servido para ver, digamos, la parte más compleja del proceso, pero por lo menos lo habéis visto de manera muy superficial. Frustra el no poder hacerlo en directo todos juntos, pero mañana es el día de hacerlo juntos. Mañana es el día de vamos a hacer un ejemplo de cabo a rabo, desde el 0 hasta la tabla terminada, completa, todos juntos, ¿vale? O sea que yo creo que todo llega a su fin mañana y que es poco la clase final, la clase de resumen, ¿vale? Fenomenal, pues muchas gracias, Berna. Y lo dicho, justo después de que tú le pegues las chapas del ejemplo y todo eso, hacemos el examen para que se relajen. Muy bien, no preocuparos que mañana, mi idea es que en una hora, hora y cuarto tengamos resuelto toda la clase de mañana porque hemos llegado muy bien de tiempo, hemos terminado en tiempo todo. Mañana empezamos directamente con el ejemplo pequeño, que es un pequeño edificio de 10×10, muy simple. Y el objetivo es que en una hora, hora y cuarto tengamos listo, que resolváis dudas. Si alguien se para y tiene alguna duda, que se pueda hacer un poco más despacio y que tengáis tiempo luego para cerrar. Incluso la idea es que, si nos diera tiempo, hacer el póster, o sea, hacer lo mismo que hicimos al principio, como para tener un muestrario de si os ha quedado claro todo o no. Es más o menos lo mismo que Carlos está planteando, pero bueno, pues si hubiera más tiempo para hacer este ejemplo final, pues se hace también eso y ya está, ¿vale? No preocuparos, mañana es mucho más práctico. Fenomenal. Pues muchas gracias, Berna. Muchas gracias a todos por estar. Sí, Chao. muchas gracias. Adiós.